Progress. Ah, ves. Lo tienes. Vale. Oye, bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarnos. En primer lugar, excusar a Jerónimo, que está fuera y en una reunión. Y bueno, simplemente comentaros un poco el esquema que hemos estado hablando los coordinadores del grupo jurídico. En primer lugar, hay que decir que no solo es del grupo jurídico, sino también, y tenemos aquí a Fernando y demás, es muy interesante porque se nos comenta también el grupo de gestión de servicios, que son también destinatarios a medios propios, destinatarios como encargo a medios propios, como gestión de servicios, y con bastante ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tanto Julio como yo vamos a hacer una pequeña, os he mandado el esquema. En los primeros 20-25 minutos vamos a exponer una serie de criterios muy generales. Yo voy a hacer una pequeña exposición con un PowerPoint, que muchos lo habréis visto, pero yo creo que es bueno. En primer lugar, que tengáis como documentación eso, y en segundo lugar, que veamos un poco el bosque antes de ir entrando a los distintos arbolitos a discutir. Y luego Julio va a dar también algunas pinceladas maestras, como las que suele dar él en todo este tipo de cosas. Y luego la idea es que sea un debate abierto, que cada uno de nosotros plantee los problemas que está teniendo, que incluso pueda servir para entre nosotros contestarnos y explicarnos cosas. Por eso fijaos que hemos puesto mesa de debate _ coloquio. Es muy abierto. Luego intentaremos moderar de la mejor manera posible y lo haremos. ¿Vale? Y sin más, si queréis, yo empiezo a contaros un poco el esquema general, que es el que hemos siempre defendido, el que está en todos nuestros temarios, el que está en los libros y en lo que hemos ido escribiendo, un poco por centrar el tema. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Y lo hago rápido y luego, si queréis, comentamos lo que os parezca, ¿vale? Pues deciros que ya somos 52 apuntados, bueno, bastantes. Bien, vamos allá. Yo, como digo, os he hecho una pequeña ponencia, pero ya os digo, no es nada novedosa, pero por lo menos para que la tengamos y en un momento determinado podamos acudir a ella. Bien, en primer lugar vamos a hacer como dos grandes preguntas, o dos aspectos. Una, la relación fundamental entre los entes instrumentales y sus administraciones, y luego hablaremos de algunos aspectos legislativos bastante interesantes que creo que es conveniente tenerlo. Bien, hay que partir de una tesis. Interesada o desinteresadamente, llegó un momento en que parecía que toda la relación entre la administración y sus entes instrumentales tenía que remitirse a la encomienda o al encargo. No, señor, eso no es cierto. No solo no es cierto, y por eso he empezado diciendo que no sé si interesada o desinteresadamente. Yo tengo muchas explicaciones. Una es que lo que interesaba era complicar la vida a nuestras relaciones, que es la que me creo más. Otra también digo que es que el artículo 4 de la ley de contratos estaba antes que el artículo 8, y el artículo 4 hablaba de las encomiendas de gestión, el artículo 8 hablaba de la relación de servicios, y había mucha gente que empezaba a ver y se quedaba en el 4 como relaciones excluidas, pero no iba más allá a analizar el tema de la gestión de servicios. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que nuestras sociedades actúan con carácter general a través de la gestión directa de servicios. Es atribución general de competencias. Es decir, se nos ha creado para algo muy concreto y determinado, que es nuestro objeto social. Y eso, a través de nuestro expediente, es de alguna manera crear un servicio distinto, con una forma distinta, con unas características distintas, pero no es sino, dentro de la potestad de autoorganización que tiene la administración, crear un elemento con unas características particulares y con unas formas de gestión, pero no deja de ser una gestión directa de un servicio público. Bien, o una actividad económica por cuenta del encargo de su propia administración. Lo no habitual, lo excepcional, o incluso lo que pueda interesar, porque hay muchas veces que por el tipo de relación o porque lo que veremos luego, cómo se pueden combinar las relaciones interadministrativas o de cooperación horizontal con las de cooperación vertical, porque puede interesar, porque por ejemplo hay un convenio entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma o quien sea, puede interesar esa mezcla. Puede interesar que luego venga un encargo o encomienda. Pero ya os digo, es la forma excepcional, puntual y concreta, no la forma habitual de actuar. Eso nos tiene que quedar muy claro a todos. Y por lo tanto, eso es algo de lo que tenemos que partir. Bien,
¿Qué tipo de relaciones hay? Pues bueno, tenéis este esquemita que yo creo que ya lo habéis visto muchas veces, pero que lo vamos a hacer. Lo vamos a centrar fundamentalmente en la ley de bases, porque sí que es cierto que las comunidades autónomas y el Estado tienen una capacidad legislativa que no tienen los ayuntamientos, por lo tanto sus propias normas lo van instrumentando, pero para los ayuntamientos se basa en el artículo 85 de la ley de bases. Donde determina claramente que gestionar el servicio es el ejercicio de una competencia y que ese ejercicio de competencia se puede hacer a través de formas directas o indirectas. Y dentro de la forma directa es una sociedad pública o un ente instrumental público. Bien, por lo tanto, tenemos dentro de la potestad o de las relaciones internas instrumentales, de la potestad de autoorganización, distinguiremos entre la atribución de competencias, que es la gestión directa de un servicio público, ¿vale? Y esta es, basada en el artículo 85, como decía antes, de la ley base, es una actuación de carácter habitual, de carácter ordinario, es una relación que no se le aplica para nada a la ley de contratos, no se le aplica el artículo 32 de la ley de contratos, se le aplica el artículo de potestad de autoorganización para la gestión de sus propios servicios de la legislación administrativa local o administrativa general. Y este ejercicio de competencias delegadas atribuidas por la administración viene establecido en su objeto social, fundamentalmente, también en la propia memoria, donde deja perfectamente claro a futuro cuál va a ser su actividad, y además luego se va haciendo multiplicidad de actuaciones todos los años a través de la inclusión en el PAIF, en el plan de empresa, en contratos, programas, etc. Bien, frente a esta atribución de competencias tenemos la cooperación vertical con medios propios. El acta con medios propios, ¿cómo se llega a ella? Pues en primer lugar hay que decir que aunque es una relación no contractual, no se le aplica a la ley de contratos porque no es un contrato. Ahora bien, sí que se aplican los artículos específicos de 31 y siguientes de la ley de contratos, que es donde regula su esencia fundamental. Fijaos que fundamentalmente no es un contrato, es un mandato, ¿vale? Y deja perfectamente claro la ley de contratos que no es un mandato. Son para relaciones no habituales, un carácter puntual y concreto, y hay dos tipos fundamentales. El ordinario, que es el que estamos hablando, el artículo 32 y 33 de la ley de contratos del sector público, que es lo que se denomina encargo a medio propio, la antigua encomienda de la legislación anterior, pero que se caracteriza porque se puede aplicar tanto a sociedades públicas como a organismos autónomos, y que se caracteriza porque su objeto fundamental son cualquiera de las materias que regula la legislación del contrato: obras, servicios, suministros, concesiones, etc. Segundo forma, la encomienda de gestión. Acordaos que yo siempre decía que la palabra encomienda de gestión estaba prohibida en AVS. Pues ahora está prohibida en AVS no porque lo diga su gerente, sino porque lo dice la ley, siempre y cuando sea sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque junto al encargo a medio propio del artículo 32 y 33 de la ley de contratos del sector público existe la denominada encomienda de gestión, que según la ley 40 del régimen jurídico del sector público, y en su artículo 11, y que dice dos cosas. En primer lugar, que solo entes instrumentales de derecho público, no valen sociedades. Luego, una sociedad mercantil no puede realizar una encomienda de gestión. Segundo lugar, las materias deben de ser, no pueden ser objeto de la ley de contrato, porque si tenemos una materia objeto de la ley de contrato, nos iremos a un encargo medio propio del artículo 32 y 33. Bien, junto a estas relaciones internas existen las relaciones externas. Bien, hay dos formas de relaciones internas: las interadministrativas y las contractuales a no medios propios. Las interadministrativas denomina la ley de contratos, las denomina como relaciones de cooperación horizontal. En principio, no se les aplica a la ley de contratos con carácter general, salvo la especificidad que regula en el artículo 6 y la directiva de 2014, la 24-2014. Un ejemplo muy típico de estas relaciones pueden ser los convenios urbanísticos entre distintas administraciones. Frente a estas relaciones interadministrativas externas, existen las relaciones interadministrativas de naturaleza contractual. Aquí sí que se le aplica la normativa de contratación. Y tenemos dos tipos
lo que toda la vida se ha llamado la contratación ordinaria, que es la contratación pública en general de obras, servicios, suministro, o partenariado público-privado ordinario, y luego existe un segundo supuesto que es el partenariado público-privado institucional, los PPPI, que son las sociedades mixtas. Son aquellas en que se participa capital privado y público, es decir, que tú para realizar determinada actuación concreta y una determinada actuación concreta seleccionas un socio privado y la ejecutas. Esto sí que se regula, creo que la disposición adicional 6 o 24 de la ley de contratos, y se aplica por eso. ¿Pero por qué? Pues porque de alguna manera lo que tú estás dando entrada dentro de tu actividad a un socio privado. Por lo tanto, con la normativa contractual europea o la normativa de mercado común es necesario aplicar principios de publicidad, concurrencia y no discriminación. Bien, aquí tenéis el esquema de siempre que hemos hablado, pero que queda muy claro. Fijaos, las de cooperación vertical serían entre la administración, su ente instrumental y el contratista. Es decir, lo que está claro es que el contratista es con quien el ente instrumental, poder adjudicador, contrata, y que por lo tanto nosotros cuando contratamos a un contratista, y valga la redundancia, no estamos subcontratando. Acordaos que otra de las palabras prohibidas que decíamos era nosotros no subcontratamos. Siempre que os decía yo, y lo malo es que hasta lo dice la ley, que no he visto peor artículo en toda mi vida jurídica que el artículo 32 de la ley de contratos, habla incluso de subcontratación. Eso es un absurdo. Nosotros somos poder adjudicador, nosotros somos contratantes prima facie, ¿vale? Entonces esta relación administración, ente instrumental y contratista, la primera relación es no contractual o in-house. ¿Por qué? Porque el ente instrumental es medio propio de la administración y la relación contractual es esta segunda. Lo veis aquí, tenéis las cuestiones. Supuesto de cooperación horizontal, el segundo aspecto que veíamos en el artículo 6 de la ley de contratos, pues queda muy claro. Imaginaos, la administración de la comunidad autónoma contrata con un ayuntamiento para un plan provincial de cualquier cosa y le encarga al ayuntamiento a través de un convenio, y ese ayuntamiento a través de la relación vertical, in-house no contractual, a su ente instrumental le hace el encargo de gestión o el encargo a medio propio para realizar una determinada actuación. Esto es muy típico en Andalucía, por ejemplo, con los planes de vivienda o cualquier otro plan de servicios sociales y demás, ¿vale? Bien, segundo aspecto que quiero hablar también en 3 minutos. Estoy siendo lo más rápidamente posible para que centremos temas. Hay algunas reformas bastante interesantes recientes, simplemente os las menciono aquí. La obligación de que los auditores de cuentas no tengan que establecer en la memoria anual que se unen los requisitos de medio propio. Son una gran batalla que tenían los auditores y que además parece absolutamente razonable. No tienen que ser ellos, tendrá que ser el propio gerente o el órgano de administración o quien sea de la sociedad o del ente instrumental el que lo ponga en la memoria, el que lo ponga en las cuentas, pero no es una verificación que tenga que hacer. También, otro de los aspectos, oiga amigo, cuando yo tengo para los requisitos de medio propio, los tengo que verificar en todo momento y para cualquier, oiga, no, al principio, no en todo momento. Y además, el que yo pudiera perder la condición de medio propio a los efectos de la ley de contrato, bueno, pues no hay problema y no paralizan encargo, pero sí permitiría nuevo encargo. La memoria de suficiencia de medios, solo en la nueva creación, no es necesario ir pegando suficiencia de medios en cada paso que tenga que dar la legislación, y luego la posibilidad de ejecutar fondos Next Generation, que lo deja muy claro el decreto que los implementa. Y por último, informaros de algo muy interesante. Sabéis que yo siempre he defendido que nuestras sociedades se deben de acoger al alto patronazgo de las sociedades urbanísticas, como digo de broma. Debemos de ser sociedades urbanísticas. ¿Por qué? Porque casi todo lo que nosotros hacemos son objeto de sociedad urbanística. No, mire, es que yo lo que hago es que mantengo el alumbrado público. ¿Os parece poco? Es que yo mantengo los viales. No es un sistema general viario. Es que yo lo que administro es un parking. Oiga, eso no es un sistema general de ordenación del tráfico. ¿Me explico? Es decir, o hago vivienda o desarrollo suelo. ¿Por qué? Pues porque las comunidades autónomas, que suelen ser bastante más sensibles que el Estado,
que los grandes funcionarios y la administración del Estado es muy difícil moverla. En las comunidades autónomas se consigue que se regule perfectamente esta distinción entre el encargo a medio propio. Fijaos lo que dice la legislación valenciana. Estas sociedades, la LOTUP, hablando de entidades urbanísticas, estas sociedades tendrán la consideración de estos instrumentales para la gestión directa de los servicios públicos y actividades para los que han sido constituidas, claro, y en su caso, de medio propio, administración para la ejecución de actuaciones específicas que se le encarguen o encomienden, siendo su régimen establecido al efecto en la legislación del contrato del sector público y en la legislación del régimen jurídico del sector público. Como digo siempre y me lo recordáis, se puede decir más fuerte o más fuerte, pero más claro no. Pero es que eso mismo dice la Castilla-La Mancha. O fijaos que claro lo dice también el gobierno en la legislación de Aragón. Oiga, para el estudio, elaboración, desarrollo de servicios o como medio propio para lo que se me encargue conforme a la contratación del sector público. ¿Vale? Bien, y yo con esto he acabado. No os preocupéis que esto se os dará a todos, pero por lo menos tenemos centrado un poco el tiro. ¿Vale? Julio, ¿intervienes tú? Luego, de todas maneras, ante las dudas, cualquier cosa, seguiremos, pero vamos a por lo menos acabar el esquema que teníamos nosotros previsto y luego iremos hablando. ¿Vale, Julio? Por favor, cuando quieras. Buenos días, o no estamos por la mañana, intuyo, yo creo que la mayor parte de nosotros. A ver, yo voy a procurar, porque Enrique ya ha contado un poco cuáles son los fundamentales del tema que abordamos hoy. Yo creo que los que estamos aquí pues somos gente informada y muchos de vosotros sufridores de lo que está pasando en este país con la organización de los servicios públicos, ¿no? A ver, yo voy a tratar de contextualizar esto en una directiva, en la directiva de contratos y al hilo de lo que dice la directiva, a ver lo que ha dicho la legislación española desde el año 2012 a esta parte, que es en realidad cuando han empezado a confundirse conceptos, a introducirse regulaciones en diferentes leyes básicas estatales tendentes a dificultar la gestión mediante entidades instrumentales de los servicios públicos, y es lo que nos ha llevado a la situación actual, que yo creo que es no sé si decir caótica, pero desde luego sí de una extrema incongruencia, ¿no? En cuanto a lo que dice la normativa europea y lo que está diciendo nuestra normativa, nuestra legislación. La directiva es muy sencilla a este respecto. La directiva regula lo atinente a la gestión, a la organización y gestión de servicios públicos en dos artículos, fundamentalmente, en un apartado del artículo 1, lo cual no es cuestión menor, es importante que sea el artículo 1 el que dice esto, el 1.6 concretamente, que regula la organización. Regula la organización de lo que luego se definen como poderes adjudicadores, como poderes públicos, y lo hace en términos muy sencillos. Me había dejado aquí preparada la directiva. El 1.6 de la directiva dice que los acuerdos, las decisiones y los demás instrumentos jurídicos, por tanto flexibilidad formal, mediante los cuales se organiza la transferencia de competencias y responsabilidades para desempeñar funciones públicas entre poderes adjudicadores o agrupaciones de los mismos, y que no prevén que se dé una retribución por la ejecución de un contrato, es decir, competenciales, acuerdos competenciales. Obviamente la competencia lleva asociada a la financiación, pero es la competencia, no un encargo específico. Se consideran un asunto de organización interna del Estado miembro de que se trate, y en ese sentido en modo alguno se ven afectados por la presente directiva. Es decir, como en tantas y tantas otras ocasiones, lo primero que dice, una de las primeras cosas que dice la directiva de contratos es decir, oiga, mire, yo Europa soy neutral desde el punto de vista de cómo usted se organiza. Es decir, no busquen mis normas condicionantes a su capacidad para organizarse y para organizar sus servicios y para distribuir las competencias entre los diferentes entes que integran su sector público. Desde el primer punto de vista. Pero es que si hubiera alguna duda sobre la neutralidad de la directiva y del derecho europeo en general, cuando uno se va al parágrafo 5 de lo que nosotros llamaríamos la exposición de motivos, para explicar esto, dice, debe recordarse que ninguna disposición de la presente directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o externalizar
la prestación de servicios que deseen prestar ellos mismos o a organizarlos de otra manera que no sea mediante contratos públicos en el sentido de la presente directiva. Ha de quedar excluida la prestación de servicios basada en disposiciones legales, administrativas, contratos de trabajo. Es decir, yo no le obligo a contratar tampoco. Yo en la directiva no le estoy diciendo que la forma por la que la Unión Europea ha optado de gestionar los servicios públicos es contratándolos con terceros o externalizándolos. Lo que le digo es que si usted contrata, si usted se organiza de modo que es necesaria la contratación, entonces cumpla la directiva. Pero esa decisión, hay una decisión previa basada en el 1.6 y ratificada en el 5 de la exposición de motivos, que es la decisión puramente organizativa. Por tanto, la directiva no condiciona la organización. Si hay condicionantes en la organización será porque nos los hemos impuesto nosotros, no porque lo diga la directiva. Y hasta el 2012 y especialmente en el mundo local hasta el 2013 y en el ámbito estatal hasta el 2015, no había condicionantes. La opción por la gestión directa o la gestión indirecta en sus diferentes modalidades estaba abierta y era una decisión discrecional de la administración territorial correspondiente, sin condicionantes. La directiva, desde luego, no sirve como excusa a estos efectos. Sobre esa base, luego la directiva avanza un poco más y dice, ¿y cuándo contrate? ¿Y cuándo detecte que puede haber relaciones parecidas a las contractuales o de naturaleza contractual entre poderes adjudicadores, entre entidades que ya se han organizado, ya están funcionando, cada una con sus competencias, pero se relacionan entre ellas? Pues ahí es donde la directiva, en el artículo 12.4, regula las relaciones de cooperación horizontal con unos requisitos muy sencillos, la complejidad no la busquemos tampoco en la directiva porque no la tiene, unos requisitos muy sencillos, a ver si soy capaz de encontrar el 12.4 rápidamente, que recordemos que el contrato, porque habla de contratos, cuando habla de cooperación horizontal, establezca o desarrolle una cooperación entre los poderes adjudicadores participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común. Que el desarrollo de dicha cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el interés público y que los poderes adjudicadores, esto es muy importante en la lógica del artículo 12, que los poderes adjudicadores participantes realicen en el mercado abierto menos del 20% de las actividades objeto de la cooperación. Es decir, que trabajen desde lo público y con financiación pública. Como máximo un 20% en mercado. Pongamos en relación este como máximo un 20% en mercado con el 80% que ahora veremos de la cooperación vertical, que están relacionados, que están muy relacionados. Si se cumplen esos requisitos hay cooperación horizontal. Y aunque lo que ampare el acuerdo, aunque lo que ampare el convenio sea extremadamente parecido a un contrato, no está sujeto a la directiva. Se ha excluido de las reglas de la directiva. Mencionaba Enrique los acuerdos en materia de vivienda. ¿Tiene competencia la Junta de Andalucía en materia de vivienda? Sí. ¿Tiene competencia un municipio de Andalucía en materia de vivienda? Sí. Oiga, pues pueden cooperar horizontalmente, al amparo del artículo 12.4 de la directiva. Y junto a la cooperación horizontal, la directiva, el resto de los apartados del artículo 12, 1, 2 y 3 sobre todo, regula la cooperación vertical. La cooperación vertical, que en la directiva es la adjudicación por un poder adjudicador de un contrato a otro poder adjudicador que controla. Eso es la cooperación vertical. En lugar de adjudicarlo en mercado, cojo una entidad que yo controlo y le adjudico el contrato. Y esa relación contractual, para la directiva, una relación contractual no está sujeta a las reglas que rigen la contratación del sector público. Requisitos en la directiva, nuevamente muy sencillos, muy sencillos. El artículo 12.1, que es el caso típico, que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, correcto. Que más del 80% de las actividades de esa persona jurídica, atención, se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas controladas. Es decir, en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados, no en ejecución de contratos que le han sido adjudicados, que lo podría haber dicho así la directiva. O sea, no el 80% se corresponda con los contratos que le han sido ejecutados por esta vía de cooperación vertical, sino en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por cualquier título.
por cualquier título. La directiva no excluye ningún título desde este punto de vista. Y luego, el tercer requisito, que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica controlada, aun cuando en este caso hay excepciones en la directiva, excepciones que no ha incorporado, como sabemos, nuestra legislación básica. Y ya está. Y esto es lo que ha interpretado el Tribunal de Justicia. A partir de aquí vienen, no me resisto a calificar, tonterías que ha incorporado la legislación básica española, como la referencia a los estatutos de la entidad, que se tenga que poner las siglas de medio propio, que este tipo de cosas que son puros formalismos que no aportan nada a la relación subyacente del régimen jurídico, a ese instrumento de cooperación vertical que arranca de la directiva. Básicamente, pues, la directiva dice, primero, y normal, usted se organiza. Usted se organiza. Es lo primero que tiene que hacer. Organícese. Y ahí no se sienta condicionado. Ahí organícese conforme establezcan sus normas de régimen jurídico y en base a los instrumentos y categorías que establezcan sus normas de régimen jurídico. Lo primero y normal es la organización. Segundo, si usted tiene competencias concurrentes con otras administraciones y considera que las van a ejercer mejor juntos, coopere horizontalmente. Artículo 12.4 de la directiva. Y tercero, si usted tiene instrumentos, una vez ya se ha organizado, tiene instrumentos dentro de su organización que cumplen los requisitos que yo le digo y no quiere recurrir al mercado porque esos instrumentos pueden gestionar bien la cuestión de que se trate, cooperación vertical. Adjudíquele directamente los contratos correspondientes a esa entidad conforme al régimen jurídico que deriva del artículo 12 nuevamente. Eso es lo que dice la directiva, ni más ni menos. Cuando uno se coge la ley francesa, la portuguesa, la italiana, he consultado más, pero bueno, básicamente lo que dicen esas leyes es exactamente esto, ni más ni menos, incluso literalmente esto, literalmente, no dicen más, no dicen más, dicen lo que dice la directiva, que además ha sido ya interpretado y respecto de ello hay una completa seguridad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Llegamos a nuestro país. En el año 2012 se aprueba la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que trata de impregnar en un contexto que todos conocemos bien, muy duro para las cuentas públicas, en un contexto en el cual la deuda había crecido y el déficit, bueno, no diría que estaba desbocado, pero era muy elevado, como consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria, repitámoslo tantas veces como sea necesario, y de la necesidad de enjugar gran parte de las pérdidas generadas por el sistema financiero e inmobiliario en España. Por tanto, bueno, los poderes públicos hicieron lo que hicieron y algunas cosas las hicieron mal, de esto también tenemos que ser conscientes, pero hombre, gran parte de la deuda y el déficit fue trasvase desde el sector privado financiero fundamentalmente al sector público, y eso tampoco hay que olvidarlo. Se aprueba esa ley que se proyecta fundamentalmente, en paralelo recordemos que hubo una profunda reforma del sistema financiero que determinó la supresión de las cajas de ahorros, se proyecta desde el punto de vista de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera sobre el sector público. Y en esa ley, y en el informe Cora, y en una serie de iniciativas que se plantean en aquel momento, el sector público, esto se lidera desde la administración territorial, desde la administración general del Estado, persona jurídica, como les digo a mis alumnos, dicen, bueno, ¿de qué podemos prescindir para lograr la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera? Y desde esa administración general, y concretamente desde sobre todo determinadas dependencias de la administración general del Estado, que están en un edificio muy alto, se decide que de lo que se puede prescindir es del sector público institucional, que el sector público institucional es grasa, que no les aporta nada, que se pueden ir a mercado, que se pueden ir a contratar. Y eso es lo que inspira gran parte de la ideología que subyace en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Pero es que la cosa no queda ahí. Cuando se aprueba la RASAL, cuando se aprueba la Ley de Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local, ¿sobre qué cuestiones inciden? Sobre estas. Se regulan las formas de gestión de los servicios locales y lo que se hace es preterir determinadas formas de gestión directa sometiéndolas a los criterios de eficiencia económica y diciendo, oiga, es mejor, esto no lo haga usted si no es eficiente, si no me acredita que es eficiente, porque claro, la administración territorial por definición, sobre todo la del edificio alto, es eficiente. El sector público institucional, en cambio, tiene que demostrarlo constantemente. Y ahí viene la reforma de los artículos 85,
el BIS, el TER, y 86 de la ley de bases del régimen local, donde se dice que determinados instrumentos de gestión directa, bueno, en fin, están en la ley, pero mire, piénseselo y mejor que lo haga indiferenciadamente, mejor que lo haga la Administración General y deje usted el sector público institucional. Y se empiezan a introducir disposiciones para depurar e impedir que el sector público institucional funcione de manera adecuada. Algunas tremendamente absurdas, como las que forzaban la disolución de determinadas entidades sobre unos criterios que además estaban tremendamente desdibujados en creo que era la disposición adicional sexta de la RASAD o la novena, no recuerdo exactamente cuál era. Pero seguimos adelante y llega la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público del Estado de 2015. Y ahí, a esa organización de la Administración General del Estado que actúa en base a esa ideología que a la hora de depurar el sector público para intentar alcanzar la estabilidad presupuestaria decide que la grasa es el sector público institucional, en el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se regulan los medios propios y servicios técnicos. Artículo 86 que no es básico y que no se ha convertido en básico. No es básico. Se dirige solo a la Administración General del Estado. Probablemente no es básico porque el propio Estado es consciente de que no puede imponer esa norma básica y de que probablemente las comunidades autónomas hubiesen reaccionado duramente si se hubiese impuesto el carácter básico de esa norma. Ese artículo regula los medios propios y servicios técnicos del Estado, pero en ese artículo dice algo que va más allá de la propia RASAL. Va mucho más allá de la propia RASAL y desde luego más allá de lo que hemos visto que dice la directiva. Dice que tendrán la consideración y medio propio del servicio técnico cuando se acredite que además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, aquí España hace mucho que dio un salto en el vacío, porque saltó de los medios propios a que el medio propio disponga de medios propios. O sea, la directiva lo que dice es un poder adjudicador que controla otro poder adjudicador. Es decir, un poder adjudicador que es un medio de otro poder adjudicador. En España decimos eso y además decimos, el medio a su vez debe tener medios. ¿Vale? Pero lo decimos. Bien. Dice, de acuerdo con su norma, se dé alguna de las circunstancias siguientes. A, y aquí quería llegar, sea una opción más eficiente que la contratación pública. Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz. Es decir, el Estado a sus efectos en una norma estatal, a los efectos de su sector público dice, habrá medios propios si son más eficaces que contratar. Es decir, primero contratar, eso no lo dice la directiva. Al revés, la directiva dice, primero organícese. Y la ley del Estado ahora dice, primero a contratar. No, eso no lo dice la directiva, es una opción del legislador estatal que es coherente con lo que estaba haciendo desde el año 2012. Yo no digo que sea incoherente, pero que desde luego no emana de la legislación europea. Porque hay un salto también en el vacío. Europa dice, cuando usted contrate, preserve la competencia, proteja la competencia entre operadores económicos. Y ahora en España, con esta disposición, el Estado a sus efectos dice, para proteger la competencia, primero contrate. Y eso es radicalmente diferente. Una cosa es contratar protegiendo la competencia entre operadores económicos y otra cosa es imponer la obligación de contratar para que se proteja la competencia. Por tanto, lo dice la ley española, pero no lo dice la directiva. Ese precepto, insisto, no es básico, porque cuando llega la ley de contratos del sector público se abre un cierto debate al respecto, porque la disposición final cuarta de la ley de contratos del sector público dice concretamente, un segundito, en el apartado tercero que en relación con el régimen jurídico de los medios propios personificados, en lo no previsto en la presente ley resultará de aplicación lo establecido en la ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Claro, ese precepto aparece como básico en la legislación, en la ley de contratos del sector público. Pero una cosa es eso y otra cosa es que este precepto convierta en básico para todo el sector público estatal, autonómico y local, en contra de lo que dice la propia ley de régimen jurídico del sector público, un concreto precepto de la ley de régimen jurídico del sector público. Luego, ¿cuál es la recta interpretación de este precepto? Que aplica a los medios propios del Estado. A los medios propios del Estado, no a los medios propios
de otros sectores públicos, porque para convertir en formalmente básico el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público hace falta, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, una inequívoca calificación formal del precepto como básico. Y precisamente lo que hace la Ley de Régimen Jurídico es lo contrario, decir que no lo es. Por tanto, no se aplica a las comunidades autónomas ni a los sectores públicos de las comunidades autónomas y de las entidades locales lo que establece el artículo 86. Y nos queda el artículo 32 y 33, que es el que regula los encargos de ejecución, que es un precepto que lo que hace es complicar una regulación europea que es muy simple, pero que de alguna manera hay que ubicar en el contexto que hemos analizado. El encargo a medios propios es un instrumento que en la relación entre la administración territorial y sus entes instrumentales es necesariamente excepcional, porque primero, en la lógica de la directiva y en la lógica de funcionamiento del sector público, va la organización y la decisión sobre la forma de gestión de los propios servicios. Y luego, para las cuestiones no cubiertas, para las cuestiones no resueltas, para las cuestiones sobrevenidas, en ocasiones con respecto a esa decisión, que en la relación de un medio propio, de una entidad instrumental con la administración se pueden plasmar en el PAIF y en las correspondientes transferencias de financiación, estará el artículo 32, cooperación vertical, que es lo que dice la directiva con la lógica de la directiva. Es verdad que luego ese artículo 32 ha suscitado muchos problemas y sigue suscitando problemas porque han venido las opiniones y los opinadores, es decir, porque tenemos juntas consultivas de todo pelaje y nivel, tribunales de contratos, órganos de control externo, y el problema que empezamos a tener es que nadie los controla y nadie coordina lo que dicen, y a veces dicen auténticas barbaridades. Y voy a poner un ejemplo, y con esto acabo, pero me ha llamado tanto la atención la auténtica barbaridad, la última auténtica barbaridad que he visto en una junta consultiva, que aunque sea una barbaridad antigua, porque nos hemos dado cuenta ahora, lo hemos estado comentando en la facultad hace un rato, pues es que es una barbaridad muy gorda. En un informe de la Junta Consultiva del Estado, cuyo secretario es abogado del Estado, no sé cuál era la composición en ese momento de la Junta, pero el secretario era abogado del Estado, en el informe 26 de 2017 se analiza nada más y nada menos que la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas realice encargos a medios propios de la Administración General del Estado. Que el Tribunal de Cuentas realice encargos a medios propios de la Administración General del Estado. Y la Junta Consultiva dice que sí, que ningún problema. Pero me voy a limitar a leer la conclusión. Por un lado, lo que dice la conclusión de la Junta Consultiva del Estado, y luego no sé si tengo aquí la Constitución, pero bueno, da igual, ese me lo sé. El Tribunal de Cuentas dice, es un órgano constitucional del Estado carente de personalidad jurídica diferenciada. Hasta aquí, bueno. Como tal, se integra en la Administración General del Estado. Como tal, se integra en la Administración General del Estado y actúa como una administración pública a los efectos de su contratación y a los efectos de la posible utilización de los medios propios de la Administración General del Estado. En consecuencia, es jurídicamente posible que el Tribunal de Cuentas realice encargos a los medios propios de la Administración General del Estado. Pues mire, no. Ni el Tribunal de Cuentas se integra en la Administración General del Estado, porque según una norma de mayor rango, que es la Constitución, el Tribunal de Cuentas depende de las Cortes Generales y actúa como delegado parlamentario en la función de control de las cuentas públicas, lo dice expresamente la Constitución, expresamente, ni se integra en la Administración General del Estado, ni puede realizar encargos a medios propios de la Administración General del Estado ni de ninguna otra administración. Lo que puede es cooperar horizontalmente. Eso sí lo puede hacer. Cooperar horizontalmente, como poder adjudicador que es, porque eso sí que lo es. Y puede cooperar por la vía del 12.4 de la directiva, pero no hacer encargos. Porque si en algún poder se encuadra, el Tribunal de Cuentas es en el Poder Legislativo, no en el Ejecutivo, ni dentro de la Administración General del Estado. Pues esto lo dice la Junta Consultiva, y como esta, muchas. Entonces, claro, muchos de los problemas no derivan ni siquiera de la norma, por mucho que la norma responda a unos planteamientos ideológicos que son legítimos cuando son aprobados. Yo lo que querría es que fueran más explícitos, que los que decidieron que había que desgrasar el sector público eliminando al sector público institucional hubieran sido valientes y hubiesen suprimido el sector público institucional. Claro, pero eso no. Hay que estrangularlo, poco a poco,
hay que dificultar las técnicas de relación entre la administración territorial y el sector público institucional, que es lo que a la postre hacen estas normas. No es difícil revertir esto. Son 3 o 4 artículos, no es más, no es más. Técnicamente, desde el punto de vista técnico-jurídico, no es difícil, pero la marajada de fondo sí que es difícil reconducirla, ¿vale? Pero desde luego, que nadie utilice Europa como excusa, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Es una decisión, una opción ideológica plasmada en leyes españolas, en leyes estatales básicas, en parte, algunas de ellas, desde el año 2012. Y con esto acabo, Enrique, que ya me he pasado. Bueno, oye, bueno, por mí que hubiera estado un ratico más no me hubiera importado, Julio, que ha estado fenomenal. Eso de la excusa de Europa, yo tengo un enemigo declarado por ahí, un cuerpo nacional, que después de hacer la tesis doctoral me dijo, es que eso lo dije Europa. Digo, pues dímelo, por favor, pues me he tirado 5 años preparando una tesis doctoral y no he visto eso en ninguna de las normativas, tío. Dímelo, por favor, porque no he conseguido verlo. Claro, desde entonces tengo un enemigo. ¿Sabes? De todas las maneras, sí decirte que efectivamente, y además os lo digo a todos, no, vamos a intentar revertir eso como sea. Vamos a tener un medio fundamental que es las alegaciones y demás, y vamos a ir a los distintos grupos a ver si conseguimos que eso se modifique, pero luego vamos a tener el Observatorio de la Gestión Pública, bueno, que estamos en ello. ¿Vale? Entonces, sin más, iniciado el tema, la pelota está en vuestro tejado. ¿Alguno de los coordinadores, tanto del grupo jurídico como económico, con el grupo técnico, quiere decir alguna cosa, proponer algún tema? ¿O empezamos a hablar de problemas y de cosas que... Esto es, como hemos puesto, mesa de debate guión coloquio, con planteamiento de cuestiones y dudas sobre la materia. ¿Vale? José Carlos, ¿tú querías hablar? Perdón, ¿Me oís? José Carlos, sí. ¿Algún coordinador quiere decir algo por seguir el esquema? No, pues venga, José Carlos, tira. José Carlos Morilla es de Vincorsa, de la empresa municipal de la vivienda de Córdoba. Buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Sí, estoy perfectamente. Vale, yo fundamentalmente quería hacer un breve apunte sobre lo último que ha estado comentando Julio, ¿vale? El tema del artículo 86 y en relación a, en primer lugar, la propia confusión que yo creo que hay generada por la normativa, ¿eh? O sea, no debemos olvidar que la propia ley de contrato, la disposición final cuarta, establece una remisión a título supletorio a la ley 39, o sea, la ley de régimen jurídico del sector público del 2015, que yo creo que es lo que ha llevado en parte a un sector doctrinal a opinar erróneamente que lo que ahí se regula es aplicable a todas las administraciones públicas, no solo a la administración del Estado. Entonces, lo digo porque hay algunas resoluciones, una de ellas del año 19 del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, donde basándose en esa remisión supuestamente supletoria, que ya digo que yo estoy alineado con la tesis que habéis mantenido y con lo que acaba de explicar Julio, pero digo que a nivel normativo, incluso a nivel de resoluciones de tribunales, se está dando la opinión contraria. Hay una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, os digo exactamente, es la resolución 41/2019 del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, donde, dirigiéndose específicamente a esta remisión normativa que hace esa disposición final cuarta, entiende que el artículo 86 es aplicable y lo aplica a un caso que resuelve de aquí de la Junta de una empresa pública que no tiene nada que ver con la administración del Estado. Entonces, eso es la primera cuestión. En segundo lugar, que en el mismo año hay también una resolución del Tribunal Administrativo, en este caso del Central de Recursos Contractuales, que opina concretamente la 1106/2019, que además de opinar lo contrario, o sea, ya está ahí servida a nivel incluso de resoluciones de tribunales contractuales, toda esta polémica, digamos, resuelve incluso en su argumentario que el artículo 86 lo que establece son 2 modos alternativos de convertirse en medio propio. Y lo extraño es que dice que este artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en su apartado 1, reconoce ya implícitamente que cualquier
ente que cumpla los requisitos del artículo 32 de la ley de contratos, automáticamente, sin tener que hacer ningún requisito, cumplimentar ningún requisito más, ya automáticamente es un medio propio. Y el apartado segundo que establecería como una segunda vía o vía alternativa de poderse convertir en tal cuando no se reúnan esos requisitos. Con lo cual digo que a nivel incluso de resoluciones de tribunales contractuales está servida la polémica en esta cuestión, ¿vale? Es un breve apunte que quería hacer sobre esta última... este último comentario que había hecho Julio. A lo que va el meollo del asunto que nos trae hoy, ¿vale? Nosotros estamos teniendo aquí en Córdoba unos problemas gordísimos con las relaciones que mantenemos en nuestro ayuntamiento, pero básicamente además por las pegas que se nos ponen constantemente desde la intervención municipal. Es decir, nosotros llevamos unos años acá que parece ser que la intervención municipal se ha convertido como en un muro infranqueable de que cualquier cosa que vamos a hacer nos la intenta reconducir automáticamente. Y como hemos estado hablando, a la vía del artículo 32, y parece que ya todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que actuar tiene que ser por la vía del artículo 32 de la ley de contratos, poniendo incluso en cuestión competencias que estamos desempeñando y que tenemos asumidas por resoluciones del Pleno de hace ya 10 años atrás. Por ejemplo, el que gestionamos la política municipal de aparcamiento y llevamos la gestión de todos los aparcamientos. Bueno, pues a la hora de renovar una concesión de dominio público, ahora al cabo de los 20 años, nos sale diciendo la intervención que qué hacemos nosotros gestionando los aparcamientos públicos de la ciudad, poco menos que eso, ¿no? Y fundamentalmente el problema que tenemos de base es ese. O sea, yo no sé... ¿Está por escrito, José Carlos? Sí, por escrito pues y poniendo en tela de juicio incluso los informes técnicos de los técnicos municipales de patrimonio, que evidentemente reconducen esto a la vía, como estamos hablando, de la gestión de servicio público, pero no hay manera de mover a la intervención de ahí. Y este problema no solamente lo estamos teniendo aquí, sino que a nivel de intervención ya provincial, de la Diputación Provincial de Córdoba, se está dando también con algunas de sus empresas a la hora de gestionar, después de haber pasado por un expediente de provincialización por el que se le está atribuyendo directamente las competencias en una materia para que la gestionen, y se está intentando reconducir todo a la vía del artículo 32, que si usted no es medio propio, que si usted no tiene reconocido el carácter de medio propio. Entonces, yo es que creo que aquí hay un problema conceptual importante, pero el problema ya no es que sea algo que se cuestiona, que se pueda comentar. Todos conocemos las doctrinas de los distintos autores que están discutiendo este tema, como Marc Vilalta, como tal, pero es una cuestión que se puede discutir a nivel doctrinal. El problema de base es que los más altos funcionarios que están en la administración y que nos están, digamos, sirviendo de parapeto para actuar nosotros, es que yo creo que no tienen claros los conceptos de los que estamos hablando. Es que yo creo que el problema está ahí. Hoy por hoy creo yo que tenemos mejor conocimiento las empresas públicas de dónde estamos que las propias administraciones de las que dependemos, que son los que nos están poniendo los problemas constantemente y en base a esta cuestión. O sea, nos están llevando constantemente al embudo de aplicarnos el artículo 32 y si no nos entramos en el artículo 32 nos están poniendo cortapisa a lo que, como decís, es una verdadera gestión directa del artículo 85.2 de la Ley de Base de Régimen Local y que por tanto de ahí no sabemos cómo salir. Yo un poco lo dejo aquí, no sé si es el problema que hay en otros compañeros, en otras empresas de la ¿Tus asociación. interventores de régimen local o del Estado? Porque No, estoy hablando de interventores municipales bases. e interventores provinciales. Concretamente la intervención de la Diputación Provincial y la intervención del Ayuntamiento de Córdoba. A ver, yo el problema sí que creo que está ahí, es decir, hay un gran problema, es decir, si la Junta Consultiva o los tribunales de contratos están diciendo las cosas que están diciendo, pues que no puede acabar diciendo un interventor. Los problemas están ahí, pero los problemas se resuelven con la ley. Y lo que tiene que haber es una regulación inequívoca de esta materia. Yo creo que la regulación está clara. Cuando comentabas el tema de la doctrina, en otro asunto que llevamos en su día estuve repasando y a ver, Silvia Díez, la Oficina de Contratación Pública de Aragón, Carlos Amoedo, Marc Vilalta, que lo has mencionado, Blanca Lozano, yo mismo, María José Santiago, Luis Martín Rebollo, Belén Noguera, todos hacen la misma interpretación de la relación entre la disposición final cuarta, o hacemos, y el artículo 86 no es básico, todos. Pero es que hay otro dato legal más. El artículo 57 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de Aragón de este mismo año no ha incorporado la previsión del artículo 86 y el Estado no lo ha objetado. El Estado ha asumido que la ley autonómica es perfectamente legal y por tanto el 86 no aplica en Aragón.
porque la ley lo ha excluido, la ley aragonesa, no lo aplica. Entonces, a ver, que luego llega el Tribunal de Contas, pues bueno, pues lo dirá, pues a lo mejor habrá que reaccionar frente a esas resoluciones por las vías que otorga el derecho. Y en el tema de las intervenciones, pues bueno, se puede hacer pedagogía, pero también habrá que ver las formas para contrarrestar el criterio de un interventor cuando ese criterio no sea ajustado a derecho. Otra cosa es que con el cóctel legal que tenemos, yo creo, a ver, que es un cóctel que favorece la inseguridad y que además está específicamente concebido para fomentarla en perjuicio del sector público institucional. Porque claro, si ya de entrada la ley de régimen local pone pegas, pone dificultades desde el punto de vista de la eficiencia económica a la gestión directa mediante una entidad pública empresarial, una sociedad mercantil, claro, y luego resulta que también se ponen pegas por la vía del artículo 32, entonces, a ver, lo que usted quiere es que no haya, que no exista ese medio propio. Pero vamos, de ahí a que no haya instrumentos en la ley que lo permitan, pues yo esto lo tengo claro. Y que la normalidad es la gestión directa y que la excepcionalidad, pero la excepcionalidad por comparación con la gestión directa, por lo que es normal, es el encargo, a ver, es que es evidente. Es que es evidente, pero evidente de toda evidencia. Es otro debate que hemos tenido también en la facultad ahora, es la barbaridad absoluta del informe conjunto que hizo la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado sobre el cómputo del 80%. Es que lo he recalcado. Es que la directiva y la ley de contratos, las dos, la directiva y la ley de contratos, dicen lo que dicen. Y dice cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador. Si hubiese querido referir el 80%, hubiese utilizado los términos que utiliza el apartado primero y hubiese dicho el 80% de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo, a ver que se me apaga el ordenador, un segundo, se lleven a cabo en ejecución de contratos adjudicados por el poder adjudicador. Y no lo dice porque no lo quiere decir, pero es que luego la ley de contratos tampoco lo dice. Pues ¿a qué cuento de qué viene la Abogacía del Estado, que por cierto es un informe de la Abogacía del Estado y de la Interventora General de Administración del Estado? Pues vale, pues que se lo queden, pero no es ley. Es decir, entonces, ¿a cuento de qué vienen a decir que no, que solo los encargos? Es que eso hace, el efecto es absolutamente absurdo, o sea, porque resulta que las entidades más preparadas, que están gestionando directamente, que disponen de medios, que están siendo financiadas a través de técnicas organizativas por la administración de la que dependen, precisamente esas son las que no van a poder recibir encargos, porque la transferencia va a superar ampliamente el porcentaje. Quiero decir, es que es absurdo. Julio, pero atiéndeme, es que precisamente yo creo que lo que tenemos es que, fijaos que todo esto, todas estas interpretaciones vienen de un órgano contractual y de aplicar la ley de contrato y de un observatorio de la contratación pública. ¿A que sí? Es decir, nos están hablando a la gestión en base a la contratación, que ese es el gran error. Lo que tenemos es que desvincular la gestión con la contratación. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es movernos todos y empezar a movernos, y el observatorio a movernos y a publicar y a hacer cosas de esas. Hasta ahora no se nos oye, ahora vamos a tener instrumentos para que se nos oiga. Vamos a movernos todos. Pero Enrique, que es que el problema, lo duro de la situación es que yo he comentado, el tema del 80% lo he comentado con gente que estuvo en el proceso de redacción de la ley del 17 y les he preguntado directamente, ¿en qué pensabais con esto? ¿Qué creéis que dice la directiva? Dicen lo que dices tú. Ya, o sea, es que tienen claro que ese 80%, esas actividades encomendadas, es que es Julio, todo. Julio, o sea, si de 100 te financian con transferencia con 70, pues eso también se computa. Pero Julio, acuérdate cuando 85, hicimos... eso también se computa. Julio, es que no puede ser de otra manera. Por eso luego, cuando habla de la cooperación horizontal, dice y que no vaya más de un 20% en mercado, porque es la regla inversa. Claro. Para que haya encargo directo, cooperación vertical, 80% actividad para el que encarga. Y para que pueda cooperar horizontalmente no me puedo ir con una entidad de mercado. Por lo mínimo, como mínimo, el 80% tiene que ser actividad pública. Pero Julio, atiéndeme, si todo eso está claro, si el problema, yo es que estoy convencido, lo he dicho siempre, que esto no es casual. Esto no es casual. Esto está clarísimo que van a buscar una finalidad. Y esa finalidad la está buscando gente que tiene muy claro cómo entrar en ese tema. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo inverso. Si acuérdate la enmienda que conseguimos meter después de mucho, ¿te acuerdas? En la ley de contratos, en el 32.7, que es que interpretan lo contrario de lo que dice y le mandan la exposición de motivos de la enmienda de esa
Y te dicen que no es verdad. Pero, oye, amigo, ¿pero qué me está usted contando? Luego lo que tenemos es que movernos en otro sentido. Y está claro que a lo que hay es que entrar no en una guerra, pero sí por lo menos en una dialéctica y buscar medios de oponernos. Y lo que dice al final Julio, si aquí no es un contencioso, vámonos a un contencioso a ver qué dicen los jueces. Porque al final los jueces sí que se suelen estudiar las cosas, con honrosas excepciones. Yo desgraciadamente creo que la única vía es una normativa clara. Desgraciadamente no, o sea, pero clara. Yo también, Jorge. Sí, No yo sea también. hasta el punto de que sea blanca e impoluta. Ha comentado Julio, yo lo tenía que apuntado, el informe conjunto. El informe conjunto, o sea, hay gente de mucha categoría que ha firmado su informe, ¿eh? De mucha categoría. Y dice uno, bueno, ¿y cómo lo han firmado? ¿Cómo lo han firmado? Porque es que aparte están reinterpretando una cosa que ya estaba bastante asentada y la reinterpretan en un sentido distinto al que se estaba haciendo, ¿no? Y dice uno, bueno, y paralelamente, ¿para qué entráis ahora mismo en hacer una cosa que, entre comillas, nadie había... Yo he comentado en el foro nuestro que yo estoy modificando estatutos de sociedades del Ayuntamiento de Málaga y juro que es que no sé si soy medio propio. Porque es que me pongo a hacer cuentas y doy. ¿Cumplo el 32? Yo creo que lo cumplo. Pero claro, creo que lo cumplo. Pero si me pongo a mirar la interpretación de la Junta Consultiva, del Consejo de Estado, del informe conjunto tal, digo, pues sinceramente no sé que lo cumplo. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Carlos. Desgraciadamente, en el ámbito en el que estamos, sobre todo para las intervenciones municipales o las intervenciones locales, la cosa tiene que ser o blanca. O sea, no cabe la posibilidad de que sea un gris casi blanco. Lo que no es blanco no existe. Y claro, eso está llevando a que se haya puesto en duda, no sé si es el caso que ha comentado él, pero yo sí conozco casos, de que hasta con reflejo estatutario han dicho que eres incompetente. Nosotros tenemos ese reflejo estatutario. Pues, o sea, nosotros tenemos un artículo 2 de nuestro estatuto que se modificó en el año 2010 para acoplar nuestro objeto social y toda la actividad que desempeñamos al papel que como medio propio desempeñábamos en materia de vivienda y de aparcamiento, porque asumimos la gestión de aparcamiento. ¿Qué problema tenemos? Que en materia tributaria tú te puedes dirigir a la Dirección General de Tributos y pedir un informe vinculante o en el cuerpo de registradores a la Dirección General del Registro Notariado. Pero cuando a ti un interventor de un ayuntamiento te dice esto es lo que hay, puedes levantar el reparo, pero claro, un alcalde cuando va a levantar un reparo suda tinta, porque dirá, a ver qué es lo que hago yo y si me estoy jugando aquí, porque claro, a fin de cuentas puede contar para levantar el reparo con un informe jurídico, pero que si el informe jurídico no es blanco y en botella o deja claro oscuro, hay que echarle valor. Entonces, ese es el problema real. Que como no haya una norma que delimite de una vez por todas lo que es materia de contrato, de lo que es materia de gestión de competencias, que además es que hablaba Julio de la directiva europea, el propio documento 2011 que ya hizo la Comisión Europea y que fue previo al estudio en materia de contratación ya hablaba e incidía en lo mismo. Oiga usted que la Unión Europea no entra aquí en el tema del reparto de competencia interno. Nunca. Hay sentencia europea, la famosa sentencia José Carlos, sí que hay una cosa, y es que en el artículo, el párrafo 7º del artículo 32 te distingue lo que es gestionar servicios de los encargos y te habla de la idoneidad. Que no esté con carácter general, sí que está y está explicado en la exposición de motivos. Lo que pasa es que a lo mejor habría que sustantivarlo, pero sí que está, conseguimos meterlo. Julio, acuérdate, si lo hicimos tú y yo. No es suficiente. Vale, pues entonces... Ese es el problema, que yo creo que es un artículo farragoso, es muy extenso, tiene unos párrafos técnicamente muy complicados y invita a error. La prueba está, yo me remito a las pruebas más palmarias que pueda haber, las resoluciones de los distintos tribunales de recursos contractuales, que en un mismo año un tribunal autonómico te diga una cosa y por contra tenemos el Tribunal de Cataluña, por ejemplo, que es bastante más avanzado en este tema, tengo 3 o 4 resoluciones que son totalmente alineadas con las tesis que aquí estamos manteniendo. Lo que estaba, fíjate que lo que estaba, es que ha sido una situación absurda. La del 2010, lo que ha ocurrido tras el 2017 de revisión de la condición de medio propio de un montón de entidades instrumentales ha sido totalmente absurdo, porque vosotros estáis mencionando el tema de sociedades mercantiles y en función de vuestro objeto social en estatutos, pero es que yo os podría citar casos de entidades
de derecho público, entidades de derecho público creadas por ley, específicamente para gestionar una determinada actividad por cuenta de la administración, que han venido funcionando como medios propios históricamente desde que se crearon hace bastantes años y que ahora, bueno, ha habido que sudar tinta para que se reconociesen como entidades, como medios propios en el marco de la ley con los criterios estos perilegales que se han ido pergeñando. Entonces, es que, a ver, es que yo estoy convencido, lo decía a veces también, digo, es que el propósito de la directiva no era limitar el número de poderes adjudicadores controlados por otro poder adjudicador que pueden recibir un contrato, eso ya dice la directiva cuáles son las reglas del juego y el Tribunal de Justicia ya lo dice también, ni creo que el objeto de la ley de contratos fuese deliberadamente cambiar de manera sustancial el statu quo anterior y que dejasen de ser medios propios en masa entidades que venían funcionando como medios propios. Entonces, se está haciendo una interpretación absurda, pero una interpretación absurda, pero que es coherente con esa línea legal legislativa que yo os estaba diciendo. Es decir, con lo que arranca con la ley de estabilidad presupuestaria, se plasma en el mundo local con la reforma del 2013 de la RASAL, se plasma en la ley estatal del 2015 y se plasma en algún aspecto de la ley de contratos. Claro, ¿cómo se arregla eso? Pues yo cada día lo tengo más claro, Enrique, ya lo siento. El 32.7 no es suficiente. Se plasma modificando la ley de bases de régimen local, el artículo 85, modificando el artículo 86 de la ley de régimen jurídico del sector público y modificando el artículo 32 y la disposición final cuarta de la ley de contratos. Así se hacen las cosas. Y si no se comparte por parte del actual gobierno o del que venga lo que están diciendo esas normas, pues está dentro de sus facultades y de sus obligaciones cambiarlas. Vale, y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay, porque es una situación de inseguridad absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. No puede ser. O sea, no puede ser. Sí, No totalmente de acuerdo contigo, Julio. Vamos a ceder la palabra a Carmen, pero quiero decir una cosa. Esto mismo que me estás diciendo, Julio, ahora, ayer se lo decía yo a un alcalde, presidente de la Federación de Municipios y Provincias de aquí, de la Comunidad Valenciana, que estuvimos en la reunión. O cambiamos lo mismo que ha dicho Julio ahora, o los fondos europeos, por nosotros olvidaros. Así de claro. Claro, es que eso se van a poder gestionar. Carmen, perdona, que debes de tener hasta la mano dormida. Vale, luego Carmelo. Carmen, ponte el altavoz, ponte el altavoz. Y estoy teniendo algunas dificultades para escucharos. Buenas tardes a todos. José Carlos Murilla, al que saludo desde aquí también, que estamos muy cerquita, ha hecho un comentario sobre un tema de una empresa provincial. Bueno, es la nuestra y nosotros hemos mandado, es que no sé si se me oye bien, os hemos mandado una consulta por escrito, que como no tengo claro si me estáis escuchando, os pediría por favor, Enrique o Jesús, que se la hicierais llegar al profesor Tejedor, porque, bueno, de los comentarios que ha ido haciendo, digamos que refuerza lo que evidentemente pensábamos, pero me gustaría concretarlo o confirmarlo, vamos. Aunque solo sea por aquello de escucharlo por diferentes voces. Carmen, la he visto. Sí, te he oído y he visto la consulta que me la han pasado antes y es gestión directa. Vosotros sois gestores directos de la actividad provincializada. O sea, os habéis organizado, en términos de la directiva, os habéis organizado por la vía del artículo 1.6 de la directiva. Eso es lo que sois vosotros, gestores directos de esa actividad provincializada. Y por tanto tendréis vuestro PAIF, tendréis vuestra transferencia con cargo al presupuesto a 7 o a 4, según sea subvención o sea, y punto pelota, y ya está. Y los mecanismos de control que establezca vuestra administración matriz, que no tienen por qué ser los del 32, ni tarifas ni leches. O sea, cuando estás en el ámbito, pueden ser tarifas, pero porque querrá la administración matriz, pero es una actividad provincializada, es decir, y ya está. Yo lo veo claro, vamos. En vuestro caso, nosotros lo que pasa es que estamos teniendo problemas para que la Diputación nos materialice las transferencias que previamente ha ido consignando en su presupuesto general y que, como ya os comentaba en nuestra consulta, nosotros aprobamos un PAIF que se incluyen los proyectos de inversión y esas transferencias, tanto corrientes como de capital, como tú bien decías, ese PAIF se integra en el presupuesto general de la Diputación.
y lógicamente pues contempla las transferencias y además nominativamente para Si están nuestra en el empresa. PAIF, Carmen, si están en el PAIF y están aprobadas y están presupuestadas, y hay un acuerdo de provincialización del Pleno, quiero decir, ¿cuál? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que nosotros nos preguntamos. Yo es que ya explorando lo ¿Qué inexplorable... hacemos? ¿Se saltan el presupuesto directamente? O sea, en contra de lo que ha acordado el Pleno al provincializar, del PAIF que se ha aprobado y del presupuesto que también ha sido aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial. Porque claro, ya, si aprobamos las cosas y luego nos las saltamos, pero es que no, o sea, yo creo que en técnica jurídica creo que esa opción, vuestra opción es la opción correcta. De hecho, es la opción que mientras estuve yo en la Secretaría General en Aragón, es la opción que estuvimos trabajando intensamente desde el año 2016-2017, cuando vimos lo que se nos venía encima, y es cómo está organizada la Comunidad Autónoma de Aragón, con entidades instrumentales, entes de derecho público, sociedades mercantiles autonómicas, que son gestoras directas de un área de actividad de la administración autonómica, que se financian con cargo a transferencias o subvenciones según los casos y que ocasionalmente reciben encargos. Esa es la normalidad. Claro, y eso está, lógicamente, está en su normativa reguladora, ya sea en la ley de creación, los estatutos o los estatutos sociales, porque los entes también tienen, los entes de derecho público también tienen estatutos, y es lo que funciona. Pero vamos, fijaos, cuando os decía lo de los requisitos formales ridículos del 32, AST, Aragonesa de Servicios Telemáticos, es una entidad que se crea, entidad de derecho público, sujeta a derecho privado, que se crea por ley. Por su denominación ya sabéis, ya podéis suponer para qué se creó, Aragonesa de Servicios Telemáticos. Bueno, llevaba todo el tema de administración electrónica, tanto en hardware como en software. Desde hace no sé cuántos años. Pues no tenía ni estatutos aprobados. Pero desde hace 15 años no tenía estatutos aprobados. Y tuvo que aprobar los estatutos, que ya podéis suponer quién se los aprobó, el gobierno de Aragón. El gobierno de Aragón tuvo que aprobar los estatutos para que en los estatutos, una vez aprobados, dijese que es medio propio. Y por eso tiene estatutos, no por otra razón. Porque ni puñetera falta que le habían hecho en los 10 años anteriores los estatutos. Pero claro, es que el que se los aprueba es el gobierno de Aragón, que es de quien depende y que a su vez es el que les hace los encargos. Es decir, te digo que eres medio propio para luego decirte yo que te he creado, que he promovido tu creación, que te voy a hacer encargos. O sea, es que es todo ridículo. Pero Julio, y pretender todo formal, pero si Europa es lo más antiformal del mundo. Si la definición de poder adjudicador es una definición de función, no de título, ni de nombre, ni de estatuto. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Por eso, pero vamos, Carmen, yo en la duda que teníais, personalmente lo tengo claro. Es decir, claro, si os dan argumentos, que es lo que a veces Enrique también dice, si os dan argumentos por escrito diciendo por qué, a pesar de la provincialización, a pesar del PAIF, a pesar del presupuesto, hay problemas, pues que expliquen por qué. Claro, porque sí. Perdona, Julio, aunque en el expediente de provincialización no estén expresamente recogidas esas transferencias que han venido con posterioridad. Pero vamos a ver, es que la transferencia irá después, es decir, tú provincializas y luego cuando creas la estructura de gestión y apruebas el PAIF y dotas de contenido sustancial a la actividad provincializada, es cuando la tienes que dotar presupuestariamente y transferir. Te pongo un ejemplo, en Aragón, que es el que pongo siempre, que soy un aburrido, pero es que me parece que viene el caso de Sarga en Aragón, que gestiona la ejecución del plan forestal. ¿Por qué? Porque Sarga, que es sociedad mercantil, tiene las brigadas forestales, que son trabajadores suyos laborales. ¿Quién aprueba y dirige el plan forestal? El Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Montes, o de Gestión Forestal se llama, Dirección General de Gestión Forestal creo que se llama. Aprueba y dirige y dota en el presupuesto de la comunidad autónoma la cantidad necesaria para que la sociedad, para que Sarga, mediante esa transferencia, ejecute el plan forestal. Si pasado mañana la Dirección General y el Gobierno de Aragón dicen, pues mire, nos gastábamos 10 y ahora vamos a hacer realidad esto que se dice de que los incendios se apagan en invierno y vamos a gastarnos 13, pues habrá que modificar el PAIF de la entidad porque tendrá que adecuar sus estructuras y su personal y su proceso de gestión de personal para poner a la gente a currar más en invierno, y en la Dirección General tendrá que proponer la dotación adecuada de la transferencia correspondiente e incorporar a los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Y punto pelota.
pero en el momento inicia, quiero decir, eso es una decisión que es una decisión de gestión, de dotación de contenido a la actividad de que se trate y luego de dotación de financiación coherente con esa actividad. Y ya está. Pues muchísimas gracias, ¿vale? Yo creo que vamos a tener que seguir en contacto, pero gracias de momento. Oye, atiéndeme, y si no, lo que podemos hacer, ¿tú sabes lo que es el ordinario del lugar? El arzobispo o el obispo que nos haga un informe. A lo mejor así encaja, no lo sé, no lo sé. Carmelo, hay también algunas preguntas más escritas, ahora las plantearemos, ¿vale? Carmelo, por favor, tienes levantado la mano. Sí, buenas tardes. La verdad es que probablemente tengamos la tormenta perfecta, la que estamos describiendo: confusión legislativa, sobrecargo de trabajo de los servicios jurídicos, miedo, y encima la dificultad de la tramitación de la gestión de competencia, con la facilidad, entre comillas, del encargo de gestión, hace que todo el mundo en cosas que no son habituales nos vayamos por el encargo de gestión. El encargo. Claro. Eso es porque al final decimos, somos prácticos, y al final digo, bueno, esto está arreglado, esto es sencillo. Eso va por barrios. Ya lo porque sé, hay otros sitios en los que les resulta más difícil tramitar el encargo con el régimen actual que la municipalización o la provincialización. Con lo cual, claro, si te ha tocado un secretario, un interventor que le encantan los encargos y que está cómodo en los encargos y que no ve problemas en los encargos, pues tira millas. Pero eso no quiere decir que, me explico, en otros sitios pasa al revés. Ha habido sitios donde nos han dicho que solo de encargo nada, y a mucho nivel. De encargo nada y sin gestión de servicios, Julio? A nivel de intervención general de comunidad importante. Me da la impresión de que ni calvo ni con dos pelucas, y siempre tenemos la tendencia de ir a un lado a otro, ¿no? De irnos a los extremos. Yo creo que los dos tienen cabida, como bien han explicado desde el principio. Ahora, permítanme ser un poquito más pedestre y bajar el nivel del debate, porque ¿qué es lo que me ha surgido? Al tirar millas, como decía antes Julio, pues bueno, pues el encargo de gestión, mantenimiento de vías, por ejemplo. El encargo de gestión que se nos ha hecho es el de mantenimiento de vías. Y a la hora de formalizar el encargo, pues hacemos las cosas lógicas, como es definir el importe, objeto, comisión de seguimiento, en fin, cómo se va a gestionar, cómo se va a cobrar, y ponemos el plazo. Plazo, 2 años. Y expresamente decimos que si en 3 meses antes no se nos dice lo contrario, de manera tácita, se sigue prorrogado el encargo. Se nos quiere ampliar, teníamos un RC por 2 años, 1 millón de euros, otro medio millón. Eso lo sacamos a concurso, porque lógicamente es una constructora la que nos va a hacer ese mantenimiento. Y cuando vamos a decir, oye, pues hay voluntad política de 1 año más, comprobamos que el plazo está vencido. Está vencido si se entiende que esos 2 años ya pasaron. Primero, la primera duda es, bueno, pero ¿y el plazo que es a partir del encargo de gestión? O si yo voy a sacar ese concurso es el de la formalización del contrato, porque puede darse el caso, que se da, de que hace 2 años que me hicieron el encargo, pero yo tardé tiempo en adjudicar el contrato y el contrato está en vigor, que es el que se está ejerciendo. Bueno, pues no se lo plantean. Estoy diciendo a la hora de pedir los informes pertinentes para llevarlo a esa ampliación, el informe jurídico en concreto. Y el otro tema está en, bueno, y si además se especifica que el contrato ya se da la prórroga expresa, pues sencillamente está en vigor. Bueno, pues el informe jurídico entiende que el informe jurídico que se emite por parte del ayuntamiento, del servicio jurídico del ayuntamiento, es de que no está en vigor, que está vencido. Y además se acude a una circular de 2 del 2018 del Gobierno de Aragón, en el que dice, que es una circular, en el que se dice que en cuanto al plazo de prestación de realización de la prestación, se dice que la prórroga no podrá ser tácita, sino que habrá de ser autorizada por el mismo órgano que autorizó el encargo. ¿Qué pasa? Que en nuestro encargo sí que se especificaba ya eso. Yo quiero entender
que esta circular lo que entendía es, oiga, si no dice nada, pues tendrá que decirlo. Pero si en el encargo ya expresamente se decía que tácitamente se podía prorrogar, pues se tenía que entender así. Bueno, pues estamos en el limbo. Se quiere ahora continuar un año más en el mantenimiento de la PIA y existe ese informe negativo que ahora mismo también entiende que ha de decirse, pero está esta circular a la que se hace alusión. Pero es del gobierno de Aragón y para Pero su que sí, potestad de que autoorganización. sí. Es como si me extrae uno de, yo qué No sé, me tienen que convencer. del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. ¿Qué tendrá Claro. que ver Fíjate Villaviciosa lo de Odón? No, recordar yo la circular, que algo tuve que ver en la negociación con la intervención general de esa circular y de alguna otra, te iba a decir lo mismo. Digo, pero si quien te ha hecho el encargo puede ampliar el plazo. ¿Por qué en la circular probablemente pactamos eso? Porque ¿qué es lo que le preocupa a la intervención? Que la gestión del presupuesto esté muy clara. Y no le preocupa que haya una prórroga en un encargo, le preocupa el impacto presupuestario que una prórroga tácita en un encargo pueda tener. ¿Cómo salvas esa reserva que tiene la intervención? Que además es razonable, diciéndole que sea expresa. Que sea el órgano que ha realizado el encargo el que decida ampliar el plazo y que eso, lógicamente, para que el órgano amplíe el plazo, va a tener que tener una tramitación presupuestaria que, entre otras cosas, va a tener informe de la intervención. Con lo cual, la intervención ya es feliz, porque ya ha vuelto a controlar el presupuesto. Por eso la circular dice eso. Pero dicho eso, bueno, no hace falta que te convenzamos porque ya sabemos que no hace falta, pero leche, que se cite una circular descontextualizada de la intervención general en un expediente municipal es que es la risa. Porque, entre otras cosas, ni sabe. Yo ahora te he dicho por qué probablemente la circular está así, por el recuerdo que tengo de cuando lo comentábamos, pero no tiene ni repajolera idea de por qué la hicimos así. Pero es que es una circular. Pero es que además, Y del gobierno de Aragón, O sea, para Aragón. Es que no tiene fuerza vinculante ni siquiera dentro, o sea, para los propios servicios de la intervención general tiene fuerza vinculante, que es a lo que se dirige, pero para nadie más. O sea, es que es una cosa. pero si además, me parece que efectivamente, yo intuía que era por esto, ¿no? Por lo que estás comentando, pero además quiere decir cuando no se diga expresamente en la formalización del encargo, pero si es que hay una en el forma encargo ya se dice que existe la prórroga tácita, lo único que hay que es verificar si existe un RC. Es decir, ¿usted tiene capacidad económica para hacerlo? Pues sí, iba en el expediente del RC. Pues, coño, perdón. Pero puedes poner, fíjate, podrías poner que haya prórroga tácita salvo que no haya crédito. Claro. Ya está. Es decir, y ya se quedan tranquilos, porque al final es un problema de crédito. No, pero Julio, el problema que le ponen ahí no es el interventor, es la asesora jurídica. Si es que la asesora jurídica le da igual si hay consignación, no consignación o el sursum corda. Ah, pero hombre, tú no si te es que puedes ha visto yo he visto los informes, es que ha visto que hay una DAR en Aragón y lo vamos a aplicar aquí en Telde. Que por proximidad geográfica, coño. Es con buena intención cualquier caso. He aprendido yo a mis chicos ahora que les estoy explicando el procedimiento administrativo. Y algo he aprendido porque los docentes que pasamos por la gestión, yo siempre he pensado que acabamos siendo un poquito menos malos docentes y un poquito menos malos investigadores. Y cuando he empezado a explicarles el procedimiento administrativo, les he dicho, el procedimiento administrativo tiene dos capas. Una sustantiva y otra presupuestaria. Y si la presupuestaria no avanza, el procedimiento... Y grabaros eso, por si algún día prestáis servicios dentro de la administración. Porque eso es así, eso es una verdad absoluta. Entonces, claro, yo a la intervención, a ver, al final cuando tienes que resolver este tipo de problemas con un interventor tienes que actuar empáticamente. Y decir, ¿a ti qué te preocupa? Cuando es una actuación leal, es decir, desde el punto de vista del interés presupuestario que la intervención también expresa y lo defiende. ¿A ti qué te preocupa? Pues, por ejemplo, una preocupación recurrente en relación con las entidades privadas del sector público es que pierden el control del dinero. Dices, es que desde que hago la transferencia ya no veo qué pasa. Bueno, pues ahí hay un problema, que es un problema de contabilidad, que es un problema de gestión. Bueno, pues que eso hay que intentar gestionarlo como se pueda gestionar y ver qué tipo de controles les generan un cierto confort para evitar que eso sea así. Y otro caso es tener el control del presupuesto. El control del presupuesto cuando es vía encargo, claro, yo entiendo que la intervención diga, oye, es que una prórroga tácita me genera mucha inseguridad, es que el medio propio puede adquirir compromisos contractuales sin que yo tenga reflejo presupuestario de que hay cobertura para esos compromisos contractuales con cargo a la financiación del encargo. Y eso les genera inseguridad. Bueno, pues
optemos por soluciones que resuelvan esa inseguridad y que no les planteen ese problema, que pueden ser múltiples. La de la circular es una, pero puede haber otras, que es lo que te decía. Oiga, yo tengo el encargo se prorroga tácitamente, pero en el encargo pone siempre que haya crédito presupuestario, o que sin, en fin, que quede claro, es decir, para que haya... Pero, Sí, hombre, incluso, pero lo de Julio, es gracioso, o sea, tiene, vamos, yo ya entiendo que a ti no te hará gracia, pero tiene cierta gracia que en un informe jurídico en Canarias os planteen una circular en fin. de todas Es las que no maneras, puede si hay ser. hasta otra solución, sería decir, oiga, amigo, vale, con ese desencaje y tal, como lo he visto yo en otras veces, aprobamos otra vez el encargo y hacemos nuestro lo que se ha hecho hasta ahora. Una modificación de plazo. Claro, si el mandante siempre, si estamos hablando de un mandato, el mandante siempre puede aceptar lo que ha hecho el mandante en su beneficio. Si es que incluso había una acción de enriquecimiento injusto si no lo querían reconocer. Sí, pero iría contra la sociedad, ¿eh? Ojo. Claro, vale, pero bien, pero de todas las maneras. Es lo que diría. Yo, si fuera el interventor, diría eso. Si el plazo está vencido y la sociedad, sin haber gestionado una ampliación del plazo, ha asumido compromisos más allá del plazo de vigencia, la posible repercusión presupuestaria que tenga eso irá en contra de la sociedad. Ese es el problema. Eso es lo que hay que dejar resuelto. Eso es lo que hay que dejar resuelto. Y en eso yo, así como en otras cosas, puedo no darles la razón, en eso yo le doy la razón a los interventores. Es que en eso tienen razón. Luego, a ver, habrá otras cosas que no, pero entonces, por eso te digo que no, que yo ahí no le veo, pues amplíe el plazo, es decir, plantéese al órgano que realizó el encargo, al Poder Adjudicador que controla, oye, hay que prorrogar este plazo o tenemos que revisar este contrato porque si no, no ¿Y tú tenemos... lo tenías en el PAIF? ¿Lo tenías en el PAIF, Carmelo? ¿Te lo han aprobado en el PAIF? Claro. Entonces, claro. problemas presupuestarios, ¿cuáles hay? Pero si es que además, ustedes piensan de verdad que con independencia, yo es que soy economista, en esto, por lo tanto, patino. Pero desde luego, ustedes piensan que yo voy a continuar un encargo de gestión sin tener claro que existe Claro la que no. RC y la capacidad económica para yo seguir pagando facturas. ¿Ustedes piensan Claro eso? que no, porque comprometes la responsabilidad primero de la sociedad y luego tuya. Pero entonces lo único que hay es un problema jurídico porque de intervención tienes a aprobar PAIF. Luego, Pues entonces, informe jurídico fue de una desfavorable. interpretación peculiar Pues jurídica. fíjate, el informe jurídico fue desfavorable y el de intervención que está hecho los R6 tiene capacidad económica, citando al informe jurídico que es desfavorable, por eso él lo hace favorable. Solo por eso. Claro, es que, hombre, es un instrumental accidental también, ¿eh? Cuidado. Entonces, los de carrera no entra en esto, hombre, y en la vorágine, incluso los de carrera tira millas, ¿no? Si hay un informe negativo, yo voy a complicar la vida. ¿Por qué no entran en el fondo? Porque efectivamente al final se desvirtúa todo y parece, si empezamos por lo que es una atribución de competencia tramitándolo como un encargo de gestión y citamos una circular y no comprobamos el RC, es que al final yo no sé de qué estamos hablando. Sí, el problema ya no es de legalidad ahí. Claro, este es el tema. El problema no es de legalidad. Este es el tema. Hay un problema de otro tipo. Oye, pues seguimos, hacemos millas. Vamos a ver, aquí nos comenta... Gracias, Carmelo. Nos comenta una empresa del Ayuntamiento de Valleseco, que es 100% municipal, y dice que tiene encomendada por parte del Ayuntamiento los servicios de gestión de la residencia de mayores, la escuela infantil, las instalaciones deportivas, la limpieza de los edificios municipales, así como las pequeñas obras dentro del municipio. ¿Cómo se podía regularizar jurídicamente la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad municipal? ¿Vale? ¿O cómo queda el personal de la sociedad municipal a nivel contractual? Fernando, ¿no te has pitado los oídos? Mira, os presento a Fernando Díaz, que es coordinador del Grupo de Gestión de Servicios y gerente de la empresa municipal de Mislata. Es que esto que está contando la de Valleseco es lo que estás haciendo tú. Ya, sí, no, la verdad, lo que pasa es que yo cada vez que os escucho, pues veo cómo son los habilitados nacionales de Mislata, que la verdad es que son muy facilitadores. Fabulosos. Y, pues eso. Aquí no hacemos una cosa intermedia, no, ni atribución ni encargo a medio propio, hacemos una cosita, ¿no? Enrique, tú que eres el secretario Sí, pero hacemos una cosa híbrida que funciona y que van pasando los interventores, pero la verdad es que siguen apoyando y confiando en la empresa pública y el secretario es pro empresa pública. Evidentemente, como ha dicho Julio, ¿quién mejor que nosotros para saber si la viabilidad de la empresa pública va bien, no va bien y no nos vamos a meter en camisas de 11 varas?
cuando estamos dando resultados positivos año tras año y cuando estamos fiscalizados por parte de la intervención municipal. Y que encargo que nos realizan, encargo que están contentos con nosotros. Ahora nos acaban de asignar, corrígeme si me equivoco, Enrique, el tema de la gestión de un ARRU. De un ARRU. Es que fíjate, en Mislata lo que se hace es un sistema un tanto particular que además va muy bien, que es, porque además viene de antiguo, me explico. Viene de antiguo porque antes el Ayuntamiento de Mislata hizo una cosa muy clara y es que intentó diferenciarse las encomiendas de gestión con el lío aquel que había. Entonces lo que se hacía no era un encargo a medio propio, sino que se hacía el encargo de gestión de toda la vida. Es decir, como tienes competencia y como tal, y te lo encargo, te lo meto en el PAIF, es decir, es una especie, realmente una atribución de funciones. Pero eso sí, para evitar problemas con arreglo a la ley de contrato, sí que cada vez se verifica que se reúnen las características de medio propio. Para cerrar el círculo, por decirlo de alguna manera. Y para vamos a jugar a que no nos puedan meter. Más azúcar, más dulce. Claro, no, para que no nos puedan meter las manos ni por un lado ni por otro. Te lo y, encargo, tuvimos y tuvimos que insertarlo de medio propio en el estatuto, medio propio. Pero bueno. Es de alguna manera una forma que Secretaría deja claro todo. Y luego yo te lo encargo, pero luego te lo voy metiendo a través de un convenio, te lo meto en el PAIF y de alguna manera lo que te estoy atribuyendo y nos dotamos las reglas del juego, es el PAIF. El año que el PAIF nos diga que para el año siguiente pues nos reduce la temporalidad o tal, pues eso es lo que marca la regulación post-convenio, las regulaciones que nos otorgamos a través del PAIF, que evidentemente consolida con el presupuesto municipal. Es que lo es más sencillo de lo que a veces lo quieran mostrar, pero evidentemente tiene que haber buena predisposición por todos los lados y que los habilitados nacionales no quieran poner trabas, porque si quieren poner trabas, pues te pueden sacar una resolución de otras autonomías o demás. Pues, que algún día todos los secretarios se harán como Luis. ¿Sabes lo que te digo? ¿Os acuerdas el chiste que algún día todos los turrones salen así? Pues algún día todos los secretarios serán así. Pero con respecto a lo de Valle Seco, yo lo que habría que ver es exactamente qué puede interesar en un momento u otro. Que le hagan un encargo a medio propio para cosas determinadas o simplemente que se determine una atribución de funciones. Eso habría que verlo sobre el caso concreto. Simplemente hay que analizar qué tipo de prestaciones, si de 6 prestaciones hay 4 que son homogéneas, que son susceptibles de estructurar, que además van a ser continuas en el tiempo, pues eso lo lógico sería que fuese ya una atribución estable. Y si hay otras 2 pues que son coyunturales, pues se gestionan a través de encargo de gestión. O incluso que a lo mejor le viene... Eso, porque, hombre, lo ideal, el escenario ideal es decir, pues yo qué sé, en algún caso que hemos visto, pues yo quiero que me gestione todas las infraestructuras de todos los equipamientos, es decir, lo que serían los contenedores de los equipamientos, construcción, mantenimiento, tal, no sé qué. Bueno, pues ya está, pues independientemente de a qué se destine el equipamiento, me lo va a gestionar esta entidad y eso va a ser con carácter estable mientras los equipamientos existan y de manera permanente, pues ya está, pues eso es una atribución general, con transferencia, con un PAIF y ya está. Y luego, si ocasionalmente, pues mira, ya que estamos y que sabes mantener equipamientos, pues hazme esta actuación en la... O te viene un convenio de otro lado, ¿sabes? O te viene un convenio con otro lado con un dinero muy concreto y determinado y te interesa a ti asegurarlo a través de una tarifa. Eso, ¿sabes lo que te digo? Eso habría que hacerlo así, ¿sabes? De todas maneras, si quieres, llámanos y hablamos con un poco más de detalle. A ver, más cuestiones. Hay José Luis Díaz, que tiene la mano levantada hace un rato. Ah, José Luis. No sé, es que no le veo. No sé si está. Sí, no sé si me escucháis. Perfectamente. Escucharte, sí. Sí, es que estoy teniendo problemas con la cámara y con el... Y bueno, si me escucháis no va porque estoy teniendo algún corte. Y bueno, mi participación era un poco para comentar la, entre comillas, alegría que me llevo al ver que no somos nosotros los únicos que estamos sufriendo un tema tan jorobado, ¿no? Oye, que mal de muchos, consuelo de tontos, pero no deja de ser consuelo, ¿eh? Ojo, sí, eso es. No lo quería decir tan así, pero bueno. Sí. Enrique concretamente conoce, porque le hemos hecho algunas dudas y consultas y tal, y bueno, quería compartir un poquillo lo que nos pasa en San Sebastián de los Reyes, porque creo que realmente os va a servir un poco de consuelo también, porque
como dice el otro, no estáis tan mal. Yo creo que nosotros estamos peor. Y por basarnos un poquito pues desde la publicación de la nueva ley de contratos del sector público en el 17, bueno, pues con el tema de que hay que actualizar los estatutos y tal, pues bueno, se pasa informe a la Junta, al Consejo y tal, y bueno, pues se van dejando pasar las cosas, y seguimos funcionando. De repente, pues hay un momento en el que desde el ayuntamiento se nos dice que no podemos hacer ciertas cosas, sobre todo del urbanismo, del planeamiento del municipio, porque nosotros no somos medio propio y no estamos cualificados, vamos, no podemos. Bueno, se intenta poner o plantear lo de la gestión directa, que si Enrique recuerdas, te he pedido numerosa documentación y eso, y en reunión con el que era el secretario en ese momento y el interventor, directamente no me dejan plantear lo de la gestión directa. O sea, es algo de locos que no sé ni lo que digo y entonces pues me tengo que callar. Yo intento en el buen nombre de la UBS y de Enrique decir que, bueno, pues que hemos hecho unas consultas, que nosotros, pues en la negativa es total ni a escucharnos. Y se nos Perdonad que interrumpa. encarga, o se nos dice que la única manera de... Sí. Perdonad que Es interrumpa. Comunidad de Madrid, dice, es Comunidad de Madrid. ¿El apoyo del equipo gobierno lo tienes? Pues en principio sí, pero ya las dudas también. Vale, O sea, es que lo que vengo a decir es que muchas veces los habilitados nacionales, pues por evitarse líos, complicaciones o simplemente por gestionar sus frustraciones, te dicen las cosas de viva voz, pero cuando el equipo de gobierno les pide algo por escrito que mantengan la posición y sobre todo si puede haber un informe contradictorio sí. por parte de una asociación como AVS o por parte de un catedrático o por parte de un experto económico como puede ser Pérez Mira o cualquier otro y dice algo que no va en la línea de lo que dice el interventor, entonces cuando los interventores y los secretarios se lo piensan y donde te han estado diciendo constantemente que no, es donde empieza a manifestar que es su opinión, pero no es, porque no pueden hacer informes contrarios a la ley. O sea, es que eso, por ejemplo, en Mislata hace años teníamos ese problema y el alcalde le decía, muy bien, pues pónmelo por escrito. Y cuando decía pónmelo por escrito, las cosas ya no eran tan negras, eran más grises. Es No sé Comunidad si de os Madrid. puedo... El apoyo de la dirección política lo tenemos, pero su intención es clarísima a no confrontar con secretario de intervención. O sea, en cuanto alguien dice algo, ya ahí se para el proceso. Una cosa, me dices que es Comunidad de Madrid. Sí, es San Sebastián de los Reyes. La tarea que gestionabais era la labor técnica de redacción de planeamiento. El objeto típico de una sociedad urbanística. Sí, vale, sí. pues es que fíjate que la ley, vamos, ya lo conoces segura con total seguridad, pero artículo 75 de vuestra ley del suelo, las administraciones de alta, sociedades mercantiles de capital íntegramente público e incluso mixto, que yo ahí, dice, con cualquiera de las finalidades siguientes, redacción, gestión y ejecución de planeamiento. Sí, es que es un poco, sí, nosotros dimos argumentos que Enrique me pasó bastante y bueno, ya os comento por abreviar que directamente lo de la gestión directa no nos dejaron ni plantearlo. Entonces, José Luis, es que es una ley, hombre, por Dios. Sí, pero claro, efectivamente. Nosotros, bueno, pues en la intención de, bueno, pues vamos a hacerlo del medio propio para que esto pueda funcionar, que al fin y al cabo es el fin que todos queremos. El secretario sí que le piden un informe, lo elabora y lo que nos pide es que tenemos que justificar para poder ser medio propio el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y que ya nos adelanta que él ha visto que no lo vamos a cumplir. Entonces se hace una memoria explicativa, bueno, resumiendo, para decir que eso, bueno, que nosotros realmente no nos afecta eso porque es para los estatales, tal y cual, y se queda en el limbo. Cambiamos de secretario, se nos encargan unos trabajos que van... Se corta. Dicen que lo hemos hecho sin
sin tener lo que hacer, ¿no? Porque no podemos. Entonces volvemos a retomar lo del medio propio con la nueva secretaria que hay en ese momento y se nos pide una memoria ahora justificando que cumplimos los requisitos del 32 de la ley. Se hizo una memoria justificativa en plan trabajo de colegio para, ya sea opinión a favor o en contra, para que nos consideren como medio propio y podamos actuar. Y llevamos un año, creo que en febrero de 2021 presentamos la memoria, ahora tienen que informar los técnicos del ayuntamiento y no se ha hecho todavía ningún informe. Entonces, estamos en un limbo en el que cuando digamos, de alguna manera interesa que hagamos algo, nosotros os comento que ahora mismo el fuerte que tenemos es gestión de la vivienda de alquiler, las que tenemos, ¿vale? Pero tenemos, nuestro gerente es Manuel de la Vega, no sé si alguno le conocerá, pues son gente fuerte de planeamiento y tal, que lleva toda la vida dedicado a ello, y entonces cuando hay unas ciertas dudas en el ayuntamiento o algún informe que se requiere, pues se le pide, pero se le pide de una manera informal. Es decir, no hay ni encargo, ni lo podemos hacer, pero sin embargo sí se benefician de ese informe, por decirlo de alguna manera. Y entonces estamos en esa situación. Vivimos el día a día, pasan los meses, pasan los años. Cuando queremos hacer algo, no se puede hacer porque no soy medio propio, pero no nos hacen medio propio, no sé por qué. Cuando tenemos un consejo de administración, todos los consejeros se ponen de acuerdo en que es fundamental y que hay que hacer ya que nos consideren medio propio para seguir avanzando, pero se queda ahí la cosa. Entonces, bueno, un poco compartir con todas mis penas y ver que yo creo que dentro he oído alguno que le pasaba, sobre todo de Córdoba, creo que era José Carlos, que me he visto bastante identificado porque, bueno, pues cuando el interventor dice que no y no se puede chistar y ahí los políticos ahí ya no dicen nada, pues es que es como darte con una pared. Nosotros hemos intentado mover un poco y lo que nos hemos llevado ha sido una inspección interna de intervención, que nos está haciendo una auditoría interna. O sea, y ahí estamos, un poco... José Luis, tú sabes lo que cuando yo a mi padre le hacía cosas de estas me decía, es que eres uno porque sí, sino más bien porque no. Pues vale, cojonudo. ¿Sabes? O sea, no sois medio propio porque no podéis ser medio propio y no podéis gestionar servicios porque no podéis gestionar servicios. Ole, chapó. Pues entonces, tú lo sí, nosotros hemos llegado a plantear... Que me coja el toro, pues ya está. Nosotros hemos llegado a plantear, el gerente en el consejo, pues ha llegado a plantear, oye, si lo que aquí se está intentando es dejar sin actividad, pues cerrarnos, porque es que otra explicación no se puede... Ya, pero es todo el mundo está a favor de la empresa. El nivel técnico es una cosa y el nivel de decisión política organizativa es otra. Sí, es que luego también puntualizar para que la situación, o sea, que tampoco somos un lastre porque somos autosuficientes y afortunadamente generamos beneficios con nuestra gestión, es decir, que no, el ayuntamiento no nos tiene que ahora mismo sufragar de nada. Entonces, bueno, pues es una situación en la que estamos, que no sabemos si algún día cambiará o seguiremos así por los tiempos. Bueno, pues nada, gracias, José Luis. Tenemos otra mano levantada. ¿Sí? Pues te tienes que conectar el altavoz, que no se te ve. Ahora. Sí, José Luis, que al paso que vais, que os clasifiquen como sociedad no financiera pública y os vais al mercado a competir, porque os va a resultar más fácil eso que trabajar con el ayuntamiento del que sois propietario, del que es vuestro propietario. Porque es un poco surrealista lo que cuentas, vamos. Sí, encima es que se suma que nosotros, por ejemplo, pues tenemos, afortunadamente, tenemos dinero para poder ejecutar alguna promoción de las que incluso tenemos... ¿Con el ayuntamiento? ¿Estáis consolidados? ¿O sois sociedad no financiera? ¿O sois... Nosotros ¿estáis sectorizados en administraciones públicas o como sociedad no financiera?
Somos mercantil con capital público, no sé muy bien. No, en contabilidad nacional. Si estáis sectorizados con el ayuntamiento o no. No, nosotros... Sois de mercado. O sea, que sois sociedad de mercado. Bueno, no sé, a lo mejor me he perdido, ¿eh? No te he entendido no te entiendo la pregunta. No, que si eres de mercado o no eres de mercado. ¿Si eres de mercado o no? Nosotros aprobamos nuestras cuentas que se integran en las cuentas del ayuntamiento, Sí, tenemos pero nuestro PAIF. ¿Pero vinculáis con vuestros créditos al ayuntamiento? No. Yo creo que no. Sois de mercado. Entonces sois de ¿Cómo mercado. se llama la sociedad? Es Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes. Espera, que ahora te lo digo. Vale. A lo mejor no sé contestar yo, que mi compañero Probablemente, si no habéis tenido problemas es que sois de mercado, por lo menos no se os ha clasificado como no de mercado. Félix, por favor, que te veo ahí con la mano levantada. Ya. Buenos días, buenas tardes ya. Hoy no me pude incorporar porque tenía ahí otra cosa urgente. Lo mismo, no sé si se me oye bien, ¿no? Sí, no te preocupes que se ha grabado todo, Félix, luego se mandará. Bien. Vale, no, pero yo digo más que nada por situarme, pero veo que, hombre, me parecía interesante. Yo venía a ver si había alguna cuestión nueva en el tema de la gestión de los encargos, y yo lo que quería es aportar desde el Ayuntamiento de La Laguna, ahora estoy desde el Ayuntamiento de La Laguna, no tanto de Movisa, que, hombre, se ha llegado ahora mismo estamos en una gestión o en un momento pacífico, porque hace un tiempo, ya un par de años, se ha conseguido diferenciar lo que es la gestión directa de lo que es la gestión a través de encargos, ¿no? Tenemos las dos vías después de, hombre, yo creo que con bastante asesoramiento de Enrique. Ha costado, Félix, ha costado después de las distintas reformas, encomiendas, encargos. Entonces, quería hacer una aportación porque, hombre, veía que hay como mucha polémica en el sentido de que bueno, se llevó a la aprobación la modificación de los estatutos como medio propio de una actualización que antes estaba reconocido. Se establece que todo lo que estaba municipalizado es por gestión directa, y es un montón de cosas, porque tenemos tanto todo lo que es gestión de vivienda como la gestión urbanística. Es un objeto muy amplio, sí. Sí, y luego todo lo demás, que también tenemos varios encargos más o menos potentes. El último que se cogió fue la gestión de escuelas infantiles, de servicios sociales, lo tenemos como encargo, con las tarifas aprobadas, incorporadas en el PAIF, y bueno, y vamos cogiendo. Creo que hemos llegado a un momento, incluso lo último que hemos aprobado ha sido el Servicio Público Municipal de Vivienda, que venía de antiguo, porque el ayuntamiento no disponía en ningún momento, digamos, como de unidad gestora, aunque ahora sí la tiene, que es donde estaría yo en este momento, del servicio público, que lo que se incluye en el PAI, y que lo que viene a garantizar es una estructura de personal, digamos, para que como la sociedad prácticamente ya, salvo la gestión de aparcamiento, pues no tiene más recursos, sino vive de los propios encargos, ¿no? Y bueno, quería hacerles esa aportación que bueno, en este momento, desde hace más o menos 2 años, pues estamos creo que en una situación más o menos encaminada, y bueno, donde la gestión se adopta por la Junta de Gobierno, primeramente que haya crédito, se transfiere a la sociedad, se hace una labor de seguimiento, justificación, dependiendo de digamos, de la actividad, ¿no? A ver si vienen fondos de la comunidad autónoma. El último que acabamos de gestionar, que estamos justificando ahora, un fondo de 1 millón y pico para un estudio en una urbanización, y bueno, y quería, digamos, un poco hacerles esa aportación. Y bueno, decirte eso, que también ha sido por el RQR de Enrique, ¿no? De todas las maneras, que ahí nos ha hecho una mano fuerte. Sí que diremos que si alguno tiene un problema, que hable con tu interventor o contigo, ahora que estás en el ayuntamiento. Que la teoría bueno, ahora se cambió de interventor, porque sí, lo sé, ya se trasladó. Pero bueno, tampoco la que está ahora, que bueno, con una sustitución, pues tampoco se ha planteado ninguna cuestión. O sea, que además estaba en la propia intervención, o sea que no... Con tu exinterventor me comprometí a mandarle la grabación. Vale. ¿Sabes? No sé a qué. Bueno,
Bueno, Vamos a ver. pues todo este trabajo se hizo con él, todo lo que es la, Sí, la verdad es que era un tiempo digamos, las cosas como la son. situación actual. Bueno, pues eso. A ver, vamos a hacer una última pregunta porque es que son las 14:49. A ver, Carmen. Bueno, yo más que una pregunta era una reflexión en voz alta y reconocer envidia sana de Félix, ¿no? Porque supongo que a muchos os pasará, ¿no? Nosotros, por ejemplo, notamos el interés y la necesidad que de las actividades que nosotros hacemos tienen los ayuntamientos y lo bien recibidas que son. Y sin embargo, dice, a los que estamos, digamos, en la doble tarea, ¿no? Por una parte de llevar el negocio de la empresa y por otra parte de interactuar con la administración de la que dependemos, pues la verdad es que es un desgaste adicional el que tiene, ¿no? Yo muchas veces pienso, digo, si el tiempo invertido en hacer informes, en hacer réplicas y contrarréplicas, se invirtiese directamente en aquello que supone nuestro objeto social, que bien nos iría a todos, ¿no? Al territorio por el que trabajamos y además lo hacemos de manera intensa, como para nosotros mismos, dices, por esa doble cabeza que siempre tienes que tener, ¿no? Y yo en ese sentido, hombre, la verdad es que para nosotros ha sido muy alentador, ¿no? Estar un poquito también ahora en este último año viviendo pues de las cuestiones que vosotros estáis aportando. Pero creo que hay que dar algún paso adicional, dices, porque al final, si no, dices, todo se queda en lamentarnos conjuntamente, ¿no? Entonces, bueno, era simplemente esa última reflexión casi de decir que Félix queremos ser como tú, poco más. Pues, oye, Carmen, nosotros si queréis, ya que no hay más preguntas, vamos a concluir. Sí deciros dos cosas. En primer lugar, que estamos moviendo cielo y tierra, e incluso con coordinadores y demás, moviendo cielo y tierra para conseguir las enmiendas de la legislación, porque además son enmiendas que incluso con determinados partidos políticos que ahora están gobernando ya se habían hablado antes y parecían absolutamente razonables, porque es como ha dicho Julio, son tres cosas, es revertir parte de la legislación, es decir, táchese lo que se hizo en el 14 y ya está. ¿Me explico? Lo haremos, pero además sí que os convoyo a todos y perdonadme la expresión, os pido ayuda a todos. Vamos a implementar bien, vamos a tener el Observatorio de la Gestión Pública, que va a ser un instrumento magnífico para poder ir dando nuestras opiniones, para poder ir dando actitudes positivas, resoluciones interesantes, que digan un poco lo que nosotros estamos defendiendo y que luego ante cualquier grupo, interventor, secretario, quien sea, que además hay que reconocer que muchos de ellos están en una situación complicadísima porque están solo ante el peligro. Y eso sí, últimamente las cuestiones parece que las investiguen más que los magistrados de lo contencioso, los fiscales y los jueces de lo penal, lo cual tiene delito. ¿Me explico? Entonces, podamos darles soluciones y podamos darles salida. No buscarle problemas, sino al revés, buscarle soluciones y que tengan instrumentos donde se puedan apoyar. A mí he ido secretarios que me han enseñado comentarios del Observatorio de la Gestión Pública para defender argumentos suyos. Pues bueno, que igual que una abogada de Telde te saca una circular del gobierno de Aragón, pues que cualquiera te pueda sacar algo que se ha puesto de gente que está gestionando y está ahí en un observatorio de gestión pública. Es que yo creo que lo tenemos fenomenal, tenemos un instrumento que podemos, vamos a movernos, vamos a actuar, ¿vale? Busquemos todos lo mismo que nos han mandado. Oye, decía José Morilla, oye, que tengo aquí, pues bueno, vamos a ir en un momento determinado a hacer un pequeño artículo y decir, oye, mirad lo que dicen en este sentido, ¡pam! Y ahí adjuntamos 7 disposiciones. Pues ahí están. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que hablar con alguien le digamos, secretario, mira esto, cerrador, mira esto, abogado del Estado, mira esto. Ah, oye, pues mira, me está... Por dar ideas, igual entre la mucha información que os llega de las sociedades asociadas, a lo mejor habría que hacer una encuesta muy sencilla con una tabla diciendo qué gestionan directamente y qué por encargo, para saber realmente en cuántas de las entidades de AVS está funcionando con normalidad la gestión directa y en cuántas no. Y para ver las incoherencias. Claro, ese es un dato importante. Entonces, a veces una información muy sencilla y muy fácil de obtener
te puede dar argumentos muy potentes. Lo haremos porque sí que es verdad que se han ido encuestas, se han hecho, pero bueno, a lo mejor con esa pregunta exactamente, Jesús, no ha sido esa misma pregunta. Pero bueno, podemos perfectamente ir analizando. Lo que tenemos es que crear un elemento que nos beneficie y que diga la verdad, porque es que, honradamente, yo creo que llevamos razón. Es que lo que estamos diciendo es que es lo que dice Europa. Si es que no nos estamos inventando nada. Bueno, pues voy a dar la última palabra, que además es nuestro tesorero, y que cierre. Carmelo, di, ¿vale? Pero tú, como tienes una hora menos, tienes menos problemas para comer. Claro, claro, me estoy Ojo dando con cuenta. eso, ojo con eso. Sí. Pero me acuesto una hora más tarde, ¿eh? Y tengo pero también te levantas una hora siempre para ir a cualquier sitio. Bueno, ojo, y que conste que se levanta a nuestra misma hora, que yo he hablado con él a las 7:30 de la mañana, que son sus 6. Venga, dime. Mira, es una cosa, yo creo que probablemente eso tarde mucho, entonces casi que estamos en un tema de ley de contrato, de aplicación ahora sí de ley de contrato, y es un concurso en el que al haber poca baja, cosa que es lógica por el encarecimiento que se está produciendo de todo el tema de los materiales, y sobre todo por haber ponderado incorrectamente, mea culpa, la relación entre la puntuación de las mejoras y de la baja económica, se puede y se da el caso de que cuando abrimos los sobres nos encontramos con que la tercera peor oferta, o la tercera mejor oferta, un concurso de obra, es la que más puntuación tiene. Y sí, lo que oyen, puede ocurrir. ¿Por qué ha ocurrido? Nunca nos ha ocurrido ahora, pues sencillamente porque la baja fue muy pequeña, la baja económica, y al tener proporcionalmente mucha potencia la puntuación de las mejoras, que estaban perfectamente evaluadas económicamente y todo, pues se da este contraste. Bueno, ¿qué es lo que estamos nosotros planteándonos? La aplicación del 152, la del desistimiento. Por errores insalvables en el, no me acuerdo exactamente cuál es en las normas de preparación del contrato de las reguladoras de procedimiento de adjudicación. Complicado, es decir, desistir, no adjudicar y volver a licitar, esta vez ponderando correctamente. Una de dos, o cargándonos directamente las mejoras e irnos solo a precio, o ponderar adecuadamente la relación entre las mejoras y lo que es la obra propiamente dicha. Yo no sé, el miedo que tenemos lógicamente es que no recurran y que soliciten además la paralización de con lo cual nos vemos en un problemón. Por contra, si seguimos para adelante, adjudicaríamos una obra en la que tenemos todas las mejoras, pero con solo un 1% de baja. Y viene con financiación, acuérdense de lo que estábamos hablando al principio, es decir, tenemos un problema económico importante y es que la financiación es de un ARRU con 4 administraciones y con cargo a un plan de vivienda vencido, con lo cual, complicadísimo. La figura del que sea lo que Dios quiera. Sí, ya. La tormenta perfecta vuelta otra vez. Entonces, el tema está en que, el tema está en el interés público, pese a la dificultad de la aplicación del desistimiento, nos dice, y el conocimiento de gestionar una obra de estas características con esa baja, y en estos momentos te dice, tienes que irte a lo complicado, al desistimiento, y hablar e intentar convencer a la constructora de que no presente el recurso, porque no hay ninguna animadversión, y eso les puedo asegurar que es así, y porque lo otro sería, no me quito problemas, me evito de problemas ahora, pero lo voy a tener mañana, pero mañana es mañana mismo. Consultado porque va a haber recurso de alzada, porque no hay recurso especial, porque no pasa los 3 millones. Consultado con recurso de alzada, primero va a irse al ayuntamiento, nos sentamos con el ayuntamiento, respuesta del ayuntamiento, bueno, pues argumentenlo bien, a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, ¿tú me has escuchado de cuál es el problema?
Si sabemos exactamente cómo es el problema, bueno, argumentalo bien y vamos a ver si efectivamente nos recurre. Yo no sé si a ustedes les han ocurrido un caso de estas características. No. Bueno, pues lo tiene cerrado, Julio, lo tiene cerrado el micrófono. Por esta causa no lo había visto el desistimiento. No. Bueno, yo les voy a mandar, si les parece. Esta consulta se hizo a través del foro, o sea, del grupo de trabajo jurídico. Nadie contestó. Por eso lo estoy haciendo aquí. Vale. Julio, si me permite esto resumido y con el cuadro para que lo vea, porque la verdad es que el cuadro hay que verlo. Si te parece, a través de Enrique te lo mando y le echas un vistazo, por favor. Vale, vale. Y a los demás en el grupo jurídico está. Y por si les puede ocurrir, que está ocurriendo mucho con el tema de las adjudicaciones, y se nos está generando un problema importantísimo en la gestión, pues si pueden consultarlo y aportar algo, pues se los agradecería mucho. Y disculpen por la hora. A ti, Carmelo, sí, lo tenemos, lo mandaremos, incluso en todo caso los coordinadores jurídicos hablaremos también, a ver qué opinamos. ¿Te parece? Voy a juntar el cuadro, porque hay que ver el cuadro. Vale, pues mándamelo y lo vemos, ¿vale? Venga, hecho. Manda la documentación y le echamos un vistazo. Sí, le echamos un vistazo, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga, fenomenal. Pues oye, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Julio, ¿tú les despides ya? Sí, te estás despidiendo, pues yo... Sí, no, por eso. No es que me había parecido que habían levantado la mano física, no electrónica. La mano de Dios. Pues nada, gracias a todos por acudir y si cualquier cosa, a través del grupo jurídico, mandar lo que estime conveniente. Y ya os digo, necesitamos vuestro apoyo para el observatorio. ¿Vale? Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.